Bueno, la sesión que nos proponemos ahora se llama caos interpretativo y, bueno, si recordáis las sesiones pasadas, pues bueno, vimos un poco el desarrollo del sueño clásico, ¿no? De alguna manera, porque le tendríamos que llamar así por el hecho de que no deja de ser una aspiración a una esperanza sobre cómo funciona el universo, ¿sí? Y bueno, luego pues vimos un poco el desarrollo de las distintas teorías que dieron razón de cómo funcionaba el universo, de los distintos modelos que hubo, y bueno, y estructuramos lo que sería el sueño clásico en ese sentido. En la segunda de las conferencias vimos un poco este repaso, hicimos un pequeño repaso de esta visión del universo y fijándonos en distintos aspectos que ya la mecánica cuántica desveló que eran incorrectos sobre nuestra visión del universo. Entonces, al hacer retrospectiva nos dimos cuenta un poco de dónde procedían estos dogmas, casi quizás, o esperanzas, porque bueno, a veces cuando uno dice dogma parece que no quisiéramos salir de ahí, pero es que no podemos, no más que otra cosa. Y bueno, vimos algunos de los fenómenos cuánticos que romperían los esquemas de nuestra forma de entender la naturaleza, los secretos que se escondía en la estructura del átomo, la estructura de lo indivisible, digamos, parecían ser realmente paradójicos cuando creíamos ya que de alguna manera habíamos casi concluido, o la física ya nos había prometido un conocimiento omnisciente. Sin embargo, el descubrimiento de la estructura de cómo funcionaban los átomos, cuál era su estructura y todos los fenómenos que escondían, los secretos que entrañaban, nos hizo de alguna manera cambiar nuestros esquemas, pero sin embargo quedó pendiente, ¿no? Vimos un poco cómo había quedado la visión de los objetos cuánticos en ese momento, pero nos había quedado ver la interpretación que se había dado de estos sucesos. Es decir, teníamos la teoría científica, sabíamos cómo respondía la naturaleza, podíamos predecirlo, o podíamos predecirlo hasta donde se podía. Pero sin embargo nos faltaba algún tipo de interpretación sobre qué era aquello del colapso de la función de onda, qué era aquello del entrelazamiento cuántico, qué era aquello, bueno, una insatisfacción intelectual casi como la que pudimos tener en su momento con el sistema tolemaico. No había una última razón por la que esto tuviera que ser de esta manera y no de otra. Solo habíamos observado ciertos fenómenos que indicaban que las partículas se comportaban simultáneamente como corpúsculos y como ondas. Entonces, bueno, pues hay un cierto problema y desde entonces, y esto es una cuestión abierta aún, no está cerrada, solo está de alguna manera acordada, existen posturas sobre la interpretación de la mecánica cuántica, que desde luego, como digo, no es última, está desde luego en desarrollo todavía. Parece ser que no es una cuestión muy importante para algunos físicos. Quizá para los más físicos sí, pero para otros no, porque como la teoría funciona, pues tampoco nos hace falta darle muchas más vueltas. Hay posturas al estilo telemaico y posturas al estilo platónico, ¿vale? Y eso pues se arrastra pues, durante toda la historia. Bien, en esta conferencia lo que vamos a hacer es hacer un pequeño esquema de cómo quedó la cuestión en la conferencia pasada. Veremos simplemente el desarrollo vamos a ver simplemente de dónde proceden las ideas y sobre todo la concepción de los objetos clásicos, para ver un poco lo que teníamos previamente, cómo había quedado la cuestión al respecto de los objetos cuánticos. Y luego, pues en última instancia, pues vamos a ver algunas de las interpretaciones que se han ido dando. Veremos la interpretación de Copenhague, que en verdad va a ser un poco decidir, no elegir. Va a ser simplemente decir, bueno, pues hasta aquí sabemos y nada más. Un poco, casi diría yo, empirismo extremo. Luego veremos también cómo algunas de las iniciativas que casi son fruto del dogma, llevará a la formulación de teorías pues, del estilo de teorías de variables ocultas, ¿no? En el sentido que van a intentar recuperar la visión clásica del universo, es decir, van a intentar reducir el mundo cuántico al mundo clásico, ¿sí? Y bueno, también vamos a encontrar otras teorías que van a intentar hablar del hecho de que lo que va a ser la mecánica clásica sea reductible a la mecánica cuántica y sea solo un fenómeno de tipo estadístico, incluso de interferencia de ondas, ¿vale? En las que, bueno, veremos que algunos de los fenómenos cuánticos pues, parecen ser neutralizados por la propia naturaleza de la mecánica cuántica y por tanto
queda algo así como el mundo clásico, ¿vale? Y bueno, y luego vamos a ver algunas interpretaciones sobre distintos aspectos, como puede ser el colapso de la función de onda, con los múltiples universos, etcétera, que tratan de dar una explicación de qué es lo que podría estar sucediendo, o bueno, una interpretación de lo que estamos observando. Entonces, bueno, en un primer lugar vamos a hablar un poco de los objetos clásicos, de las propiedades que habíamos visto en un principio, ¿vale? Vamos a ver, pues eso, de dónde procedían, quiénes están hablando un poco a través de cada uno de estos principios quebrados, es decir, quién realmente hablaba detrás de esto y las cualidades de los objetos que se romperán, ¿vale? Instantáneamente después pues haremos un pequeño repasito de lo que había sucedido sobre la cuantización, la ley de Planck, las aplicaciones que había encontrado Einstein, ¿vale? y otros fenómenos, ¿vale? Veremos simplemente así por encima lo que había pasado con la teoría atómica, el primero y segundo modelo, ¿vale? Que no nos vamos a entretener en absoluto. Veremos el modelo cuántico de Bohr y dónde estaban estos pequeños problemas que daban lugar a las cualidades cuánticas, ¿vale? Veremos de alguna manera las aplicaciones de de Broglie sobre los estados estacionarios, ¿vale? Que es algo que ya vimos otro día, y la formulación de lo que viene a ser la mecánica cuántica como una síntesis o algo así de la que era la mecánica matricial y la mecánica ondulatoria de Schrödinger, ¿vale? Bueno, de Heisenberg y de Schrödinger. ¿Vale? Veremos los principios mecanocuánticos que estaban ahí dirigiendo, que se formulan, ¿vale? De alguna manera lo veremos un poco de forma más específica, ¿vale? Y una vez hayamos terminado esto, pues veremos de nuevo, para que ya nos haya quedado más claro, las propiedades de los sujetos cuánticos, un poquito más desarrolladas y demás, y cuando hayamos concluido con eso, pues hablaremos de la interpretación, de las distintas interpretaciones de la mecánica cuántica, como solo hay algunas, ¿vale? Pues vamos a comentar algunas, esto es un tema muy complicado también. No son asuntos cerrados, algunas teorías tratan parcialmente simplemente las problemáticas de la mecánica cuántica, como puede ser en este sentido de los universos múltiples, ¿vale? Lo que va a hacer es pues, hablar de que en realidad no existe colapso de la función de onda, sino una escisión del universo. Luego veremos la teoría de la decoherencia, la teoría de variables ocultas, pero principalmente bueno, vamos a ver que la que hoy en día está aceptada es la interpretación de Copenhague, que en realidad es la desarrollada por los propios los que formularon la mecánica cuántica, ¿sí? Y que son Bohr y Heisenberg principalmente. Bueno, y aquí veremos, pues nada, yo simplemente defenderás una postura empírica en el que no hay ninguna razón ni para dejar volar la imaginación, ¿vale? ni para tampoco cerrar puertas o sentidos. Sencillamente se quedarán muchas cuestiones abiertas, se le pondrá nombre a cosas que no se conocen, ¿vale? Hablaremos del colapso de la función de onda como podemos hablar en este sentido de la materia oscura. Cuando uno habla de la materia, bueno, de la materia oscura, que lo único que decimos en el nombre es todo lo que sabemos sobre ella, en cierto sentido. Sabemos que tiene efectos grávidos y sabemos que no interacciona con la luz, con las estas electromagnéticas, y por tanto se llama materia oscura. Materia porque genera efectos grávidos y oscura porque no interactúa con la luz. Entonces le hemos puesto un nombre a la cuestión y con la cuestión del colapso de la función de onda tenemos más de lo mismo, ¿vale? Se llama colapso de la función de onda, ¿vale? No hay una explicación última para por qué la interacción y la medida causan el que el universo tenga que decidirse por deshaga su superposición de estados y se decida por una de las situaciones posibles. Y bueno, también hablaremos del principio de incertidumbre o indeterminación, ¿vale? Que sería más bien y más propio desde la interpretación de Copenhague hablar del principio de indeterminación, porque el de incertidumbre implica cierta postura, ¿vale? Y bueno, pues nada, eso será en principio, ¿vale? Así que vamos a comenzar con ello, ¿vale? Vamos a ver en primer lugar qué es lo que le pasaba a estos objetos clásicos que teníamos y cómo de alguna manera a través de ellos está hablando Platón y Aristóteles y toda esta gente pues se revolverá en su tumba, ¿no? Cuando veamos los fenómenos cuánticos. Porque bueno, claro, en un principio teníamos, pues claro, una de las propiedades así como genéricas de los objetos clásicos que de alguna manera respondían un poco a lo que venía a ser el sentido común, o sea, de alguna manera parecían ser compatibles con la lógica humana, compatibles con el intelecto humano, entonces por tanto de alguna manera eran inteligibles, o sea, todo el mundo daba por hecho, ¿no? Habíamos supuesto miles de millones de veces ya que el universo de alguna manera era inteligible, de alguna manera era comprensible y siempre que lo habíamos supuesto pues lo habíamos encontrado, así que ya era normal y muy asequible que pensáramos que realmente el universo era comprensible o que de alguna manera nosotros teníamos la capacidad de comprenderlo.
Pero sobre todo Platón en este sentido lo que nos va a dejar es el carácter de lo representable. La representabilidad es una condición de inteligibilidad, ¿vale? Entonces de alguna manera aquí subyace un cierto realismo que también lo que va a decir es que en última instancia, ¿vale? Pues la naturaleza tiene una verdad, una realidad última, una verdad a la que el conocimiento se aproxima, ¿vale? Es decir, que nosotros lo que hacemos es aspirar a conocerla y bueno, unos podrían decir que nos aproximamos paulatinamente, otros podrían decir que en realidad es inalcanzable, bueno, es decir, tendríamos distintas, pero al final hay una realidad última, ¿vale? A la que aspira el ser humano a conocer, ¿no? Y de alguna manera esto va a ser representable, es decir, la condición de inteligibilidad va a ser que de alguna manera podamos representarnos lo que ocurre, ¿vale? Es decir, si me lo puedo representar, entonces lo puedo entender, ¿sí? Entonces, en algunas de las características, la primera sería que, de alguna manera, pues, los objetos cuánticos pues, tenían una existencia permanente en el tiempo, ¿no? Porque, claro, Aristóteles en este sentido ya había hablado, ya había dicho, no, es que, a ver, las sustancias, aquellas cosas que son autoexistentes, ¿no? Que no necesitan de otra cosa para existir, ¿vale? Y de alguna manera ni siquiera necesitan de ser observados, ¿sabes? O sea, de alguna manera estarían permanentemente, independientemente de que nosotros las estuviéramos observando, ¿no? Es decir, no tendríamos esa creación y destrucción de Berkeley, ¿vale? Como comentábamos otro día, de solo mi gato existe si lo estoy observando, o de alguna manera solo podríamos asegurarlo si lo estoy observando, es decir, no tendríamos este empirismo radical, ¿vale? De alguna manera, es decir, hay una independencia clara de la observación en la existencia permanente de los objetos, ¿vale? Por otra parte, lo que teníamos es Aristóteles también, pues claro, cuando nos hablaba de las hojitas en modificación y los cambios paulatinos del ser al no ser a través de una forma continua, ¿no? Lo que tendríamos es unos cambios infinitesimales en el que los objetos van cambiando de su ser a su no ser, iría modificándose muy poquito a poco, diferencialmente. Él no decía esto, pero esto ya serían términos de Leibniz y Newton, ¿vale? Pero de alguna manera solo podíamos tener cambios si el cambio era de alguna manera paulatino y de una manera continua, ¿no? Es decir, infinitamente divisible, ¿no? ¿Por qué? Porque si de alguna manera saltase íbamos a tener problemas con la identidad, porque si yo no puedo escribir la historia de alguna manera de un objeto, no puedo trazar de forma continua, ¿vale? Ya no podría decir que es el mismo objeto. Esto parece que no tiene ningún sentido, pero si simultáneamente desaparecieran si detectáramos dos electrones en un instante y supiéramos que su trayectoria es tal y tal, en el momento en el que los detectamos de nuevo, ¿vale? No sabíamos quién es quién, porque en realidad no hay un salto continuo en su trayectoria, entonces de alguna manera ya no podríamos decir que son distintos. Si la única diferencia entre partículas que son elementales y que de alguna manera son idénticas, la única diferencia sería en este caso la posición y su velocidad, y decimos que hay una cierta incertidumbre, ya de alguna manera no vamos a poder mantener esa identidad, ¿no? Esa sustancia última, ¿no? que de alguna manera era aquello que decía Aristóteles que permanecía frente al cambio, ¿no? El vaivén y el devenir de los atributos de las sustancias. Lo que tendríamos es que sencillamente no podríamos mantener una cierta identidad, ¿no? Entonces aquí pues Leibniz, que sería muchísimo posterior a Aristóteles obviamente, ¿vale? Pues lo que diría es, bueno, una cosa que sabemos es que la naturaleza no da saltos, ¿no? De alguna manera, es que todo evoluciona de forma continua, y ellos lo que hicieron es que esta evolución la estaban matematizando en este momento, entonces era muy importante, estaban descubriendo pues las leyes estáticas del cambio, ¿no? Estaban ya después de Descartes, ¿no? Pues de alguna manera se decía que en el caos de alguna manera había ciertas reglas del cambio, había ciertas leyes de conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Y bueno, entonces de alguna manera si el cambio y la modificación ya era algo concebido como el cambio de posición y de velocidad de los objetos, lo que iba a ocurrir es que si eso seguía ciertas leyes, ¿vale? Entonces lo que tendríamos sería un conocimiento cierto sobre el cambio de la naturaleza, es decir, habríamos estudiado el cambio, ¿vale? Habríamos de alguna manera descubierto cuáles son las leyes estáticas subyacentes en el cambio, ¿cómo se dice? Presupusimos. Bueno, ni idea. Bueno, lo dijimos. Dijimos que en la naturaleza había ciertas regularidades que podíamos entenderlo y cuando lo habíamos supuesto, ocurrió, ¿vale? Entonces, parecía que todo encajaba de esa manera, ¿vale?
Entonces, ¿pero qué iba a ocurrir? Bueno, pues que de alguna manera también podríamos decir que, claro, que también tendrían los objetos tienen que tener cualidades definidas, ¿no? Es decir, de alguna manera íbamos a tener que los objetos iban a tener que tener cierto color, ¿no? Y ese color, o sus atributos, su masa, su temperatura, su tal, serían atributos propios de la sustancia, ¿no? Pero ¿por qué? Pues porque en realidad no íbamos a encontrar propiedades contradictorias, o sea, no íbamos a encontrar que los objetos eran simultáneamente rojos y azules, o bien eran rojos o bien eran azules, y la única manera de pasar de rojo a azul era a través de un devenir continuo. O sea, no íbamos a poder tener dos cosas que tuvieran dos propiedades que son contradictorias. No podíamos tener objetos que tuvieran simultáneamente varias velocidades, no tiene ningún sentido, y menos para Aristóteles. Y para nosotros no lo tiene, para Aristóteles menos todavía. ¿Vale? Y de alguna manera íbamos a poder hablar de una relación de posesión o de predicación, en cierto sentido. Nosotros hablaríamos de los objetos como si los objetos tuvieran ciertas propiedades que les atribuimos, que las tienen encima. Y de alguna manera la sustancia la sustancia va a ser lo que sostiene todas las propiedades, ¿no? Sería al final lo que mantiene la identidad y lo que de alguna manera sostiene los distintos atributos. Entonces hablaríamos en el sentido de predicación, es decir, de una entidad de sujeto y predicado. Sujeto de sustancia, predicado serían los atributos, ¿vale? Entonces, bueno, no teníamos estas propiedades contradictorias, entonces los objetos clásicos, pues obviamente eran inteligibles, ¿no? Pues claro, ¿no? El mundo parecía responder exactamente como creíamos que debería hacerlo. ¿Vale? Y de alguna manera la evolución de los objetos clásicos debía ser independiente de la medida y de la observación, porque claro, yo estoy observando los planetas y digo, bueno, el planeta va por aquí, pero bueno, me tapo y digo, bueno, voy a ver estas ecuaciones, me dicen que el planeta debería estar por aquí cuando miro, entonces otro día ya abro la ventana y digo, mira, está ahí, tal, no sé qué. Y entonces el planeta de alguna manera habría seguido su trayectoria y igual que le miro ahora y puedo mirar a otro lado y volver a mirarle y ahora estaría en su posición que indica su trayectoria, diríamos que de alguna manera su evolución sería independiente de que yo esté mirando. Incluso si no estoy mirando durante milenios y mi teoría es correcta, luego le encontraría en el mismo lugar. Y nadie supondría que realmente no hay una existencia permanente, ¿no? Es lo que decíamos. Y la evolución sería, es decir, Marta dice, hostia, me está mirando, voy a hacer otra cosa. Voy a empezar a hacer el movimiento retrógrado que me toca, ¿no? Pues no habría una dependencia y los objetos clásicos de alguna manera tenían dentro la presuposición de que la observación era inocua. De alguna manera observar era inocuo, o sea, la ciencia podría ser de cierta manera, el estudio de la naturaleza podía ser plenamente objetivo. Es decir, el sujeto no estaba en el sistema estudiado, simplemente había que aislarlo, se aísla y entonces yo considero mi mesa de billar, y independientemente de que yo la mire o no la mire, ¿vale? Independientemente de que hubiera público o no hubiera, la mesa de billar se iba a desarrollar de la misma manera, supuestamente, ¿vale? Entonces, la medida, de alguna manera la evolución o el objeto es anterior a la medida, o sea, no quiere decir que el observar de alguna manera afecte a la evolución del objeto. Entonces la observación sería de alguna manera inocua, ¿vale? Sería inocua, porque al final lo que ocurre es que seguimos teniendo una evolución continua y la observación no altera descontroladamente al sujeto observado, ¿vale? En cierta manera, pues bueno, ya pusimos otro día un poco el ejemplo de que, bueno, en cierta manera, pues bueno, a lo mejor una cosa como la naturaleza, pues podría responder a esto, ¿no? Porque parece que miro una piedra caer y la piedra me dice, pero sin embargo yo sí me comportaría de distinta manera cuando estoy observado que cuando no. Entonces, bueno, podríamos decir que antropológicamente a lo mejor, no sería exactamente igual estudiar a un ser humano que estudiar un electrón, ¿no? Pero si estudiamos a un ser humano como electrones y protones juntos, pues diríamos que es objetivo, ¿no? Bueno, aquí estamos, por otro historia. Vale. Y además es que, bueno, una cosa que el otro día dejamos así como un poquito en el tintero era que de alguna manera los objetos clásicos están constantemente en un estado único, o sea, es decir, cuando Aristóteles nos habla, bueno, hablar de estado ya implica una cierta, ya implica hablar en términos del, pues eso, 1900 o 1800 muchos, ¿vale? Pero de alguna manera los objetos clásicos están en un estado único, lo cual quiere decir, al estilo aristotélico, que la hoja es hoja verde y no es simultáneamente hoja amarilla y hoja pútrida, no es nada de eso, sino que sencillamente lo que vamos a tener es un único estado. Y aquello que llamamos cambio, el cambio va a ser la sucesión continua de estados sucesivos. Entonces, bueno, aquí os pongo una imagen de lo que fue mi TFG,
que tiene una imagen que, bueno, se cuadraba bastante bien con este asunto. Y lo que observamos ahí, ¿vale? Es, bueno, tenemos el eje del tiempo, ¿no? De alguna manera, y tenemos pues, la superficie equienergética, ¿vale? En este sentido, y de ese primer punto rojo, de alguna manera es el estado en el que se encuentra ahora mismo el sistema. Y lo que va a ir haciendo a lo largo del tiempo, el factor tiempo, lo que hace es dejar transitar, ¿no? Dejar transitar al sistema por la superficie equienergética, que de alguna manera serían todas las potencias, son las posiciones y velocidades potenciales, es decir, todo aquello que puede llegar a ser, ¿no? El sistema. Y entonces pues se va moviendo por la superficie, pero como veis no sale de la superficie, porque todo eso es su no ser, en cierto sentido, ¿vale? Es decir, todo esto lo puede entender Aristóteles, diría, no habéis avanzado mucho, ¿no? No habéis avanzado mucho, esto ya lo sabéis, ¿no? O sea, va transitando por la superficie, ¿vale? Y de alguna manera, bueno, ahí lo que se intenta representar es que al final ocupa todos los estados posibles, ¿no? Lo que va a ocurrir es que el sistema va a pasar por todos los estados posibles si le dejamos un cierto tiempo suficiente, ¿vale? Alcanzará todas sus potencias, ¿vale? Entonces, bueno, por otro lado, lo que vamos a tener también es que, bueno, esta conexión, ¿no? Esta conexión entre el estado previo y el estado posterior, lo que nos va a dar es lugar a la formación del principio de causalidad. De alguna manera vamos a tener una cierta cadena ininterrumpida de fenómenos causa-efecto, ¿no? En el que lo que vamos a hacer es pues, poder conectar un estado con otro como mediante la relación causa-efecto. Entonces, todo punto previo es causa del punto instantáneamente posterior. Entonces, de alguna manera había una cadena ininterrumpida, un anclaje, un montón de eslabones, de una cadena que, claro, a Kant pues, le traerían, bueno, por el camino de la perdición, porque diría, ¿y la libertad dónde pilla aquí? ¿Cómo meto yo un eslabón más en esta cadena? ¿Qué hace la libertad? Porque, claro, Kant estaba, pues, en un momento en el que se estaba desarrollando la mecánica clásica, un poquito posterior a Newton, no sé, unos 100 años, no lo sé, exactamente, yo no sé de fechas. ¿Vale? Y él era un newtoniano convencidísimo, pero claro, la visión del universo le estaba dando problemas, como le había dado a Descartes, ¿no? La glándula pineal no es nada más que una válvula de escape que se inventa aquí Descartes para decir, mira, tú, este problema no tengo ni idea de cómo se resuelve. O sea, aquí acabamos de encontrar que nuestra visión del universo nos deja un poquito en pañales, ¿sabes? A los seres humanos, ¿sabes? Eso de que somos libres o de alguna manera, pues parece un poquito complicado, ¿no? De acuerdo a cómo parece ser que funciona la naturaleza. Entonces, bueno, esta cadena ininterrumpida nos permite, pues eso, conectar una cosa con otra, una cosa con otra, ¿sabes? Y de alguna manera, pues como diría Leibniz, ¿vale? Pues había también un principio de razón suficiente en el sentido de que, pues, el hecho de que, bueno, todo podía ser de alguna manera comprendido, el hecho de que existiese implicaba cierta posibilidad de ser comprendido y ya se suponía cierta comprensión, inteligibilidad en el mundo, ¿vale? Y que ninguna cosa, sobre todo, ninguna cosa va a ocurrir por azar. O sea, siempre va a haber una razón última para que una cosa sea esto y no otra cosa, ¿vale? Yo muchas veces cuando doy clase siempre digo, para entender algo, ¿vale? Hay que saber por qué esto es así y no de otra manera, ¿sabes? Y en realidad lo que estoy diciendo está hablando Leibniz a través de mí y dice, sí, principio de razón suficiente, ¿vale? Comprender una cosa en cierto sentido es saber por qué es eso y no de otra manera, ¿vale? Entonces, de alguna manera, siempre que en las teorías había cierto azar, ¿vale? Ese azar siempre era subjetivo. Subjetivo quiere decir en el sentido que, bueno, pues era por desconocimiento nuestro propio, porque claro, o sea, si yo no puedo predecir, yo no puedo medir cómo se mueve cada partícula de un gramo de gas de hidrógeno que tiene 10 elevado a la 24 partículas, pues diré que simplemente es porque no puedo, no tenemos ordenadores suficientemente potentes para predecir tanta interacción, ¿vale? Pero de alguna manera, eso simplemente era subjetivo, porque yo si hago analogía digo, bueno, una partícula 2, 3, 7, puedo predecirlas y perfectamente podría decir que en algún momento con suficiente potencia computacional, pues podría predecir un gramo de hidrógeno, pero es que no solo un gramo, es que podría poder predecir perfectamente el universo entero, ¿vale? Pues necesitaremos ordenadores que flipas, pero de alguna manera podríamos, ¿vale? Nos hará falta un ordenador cuántico. No, nadie decía eso. Y bueno, lo que teníamos era una cierta física determinista, es decir, de alguna manera podíamos predecir perfectamente todo lo que iba a suceder o no, y a partir del estado actual, entre la variable tiempo no tenía ningún papel. Esto fue una cosa que a la gente le dijo, pero vamos a ver, ¿y por qué el tiempo no va a jugar ningún papel? ¿Por qué el tiempo no va a jugar ningún papel? O sea, ¿cómo me estás diciendo que el universo es reducible a su estado actual y a cualquiera de los estados?
¿vale? A cualquiera de los estados en los que se va a encontrar o se encontró es reducible, directamente lo sabríamos todo conociendo el estado del universo actual, ya está, ¿vale? Omnisciencia absoluta, ¿vale? Entonces, bueno, era un poco chocante, pero parecía que el universo era así porque se podía predecir todo, todo el futuro y todo el pasado, entonces, bueno, era la promesa, ¿no?, del sueño clásico. Pero es que además, claro, Platón decía, sí, pero es que no solo eso, es que siempre que estemos hablando de objetos clásicos, tendremos que tener una cierta representación espacio-temporal, siempre tendrá que haber ciertas trayectorias, ¿no? Tendremos que hablar de posición, velocidad, bueno, habrá que hablar de otras cosas, pero ya otro estaba ahí diciendo, posición y velocidad, no te rayes, con eso nos vale. ¿Vale? Es verdad que la representación tiene que ser, es indispensable para que haya inteligibilidad. Tenemos que poder entender qué está haciendo el objeto de la bolita de billar, tenemos que poder representarnos la mesa de billar para poder entenderla, ¿no? Entonces, claro, habrá que eso que estoy diciendo de los electrones, habrá que poder representárselo, ¿no?, también. Y eso que dice Heisenberg, ese tío está loco. Bueno, entonces, luego también lo que surge con el EPR era de alguna manera también que los objetos de alguna manera eran separables, o sea, yo podía coger dos objetos y escindir ese sistema, llevarme uno para allá y otro para allá y en algún momento decir, bueno, pues sí es verdad que de alguna manera la interacción entre ellos media una velocidad de la velocidad de la luz, como máximo, ¿no? Pero bueno, si los alejo suficiente durante un cierto periodo, durante un cierto tiempo, no va a haber interacción entre ellos. Entonces, si yo le afecto a este va a decir, lo han detectado, pero el otro no le va a llegar a tiempo y yo le voy a poder haberle dicho al otro, mira, justo cuando sean en punto, mires la posición allí. O justo cuando sean en punto, mires la velocidad, ¿no? Y claro, en el momento, si están separados una hora, pues nada, el otro tiene perfectamente, cuando su reloj se haya puesto en la 12, me dirá, y no ha llegado la información suficiente. Sería imposible conectar las dos partes del sistema a tiempo, por lo menos. Entonces diríamos que esos son independientes, su evolución sería independiente, ¿vale? Y esto, pues claro, surge con el EPR y de alguna manera lo que nos permite es acabar diciendo que si de alguna manera son objetos que están a cierta distancia, pues ya son de evolución independiente, pues nos permite hablar de que este objeto empieza y termina aquí. O sea, ya está, y que luego interaccione con otros. Bueno, la interacción es de alguna manera estar allí, ¿no? La gravedad, como diría Newton no tenía ni puta idea de lo que era la interacción a distancia, ¿vale? Y bueno, y él se ponía rojo ahí y decía, bueno, yo qué sé, tío, tampoco esto funciona y ya está. Pero llegó Einstein y bueno, se desarrolló la teoría de campos para de alguna manera poder explicar que la entidad espacio-tiempo era pues un elemento de mediación, ¿vale?, en el que pues un objeto alteraba el espacio-tiempo y luego otro sufría la deformación del espacio-tiempo. Entonces realmente los objetos sí estaban en cierto lugar, ¿vale? Tendríamos una especie de la Tierra no solo está aquí, está afectando a la trayectoria de Marte y a la de Júpiter, ¿vale?, de alguna manera. Es decir, su interacción electromagnética está en los límites de la superficie. Aquí tenemos su límite electromagnético, ¿vale? Es decir, con la luz interactúa aquí, ¿vale? Pero sin embargo gravitatoriamente se extiende a todas partes, ¿no? De alguna manera pues tendríamos un pequeño problemita con el asunto este de que fueran de alguna manera separables, pero como si los separo de cierta distancia, lo son durante cierto tiempo, podríamos decir que lo son en sí mismos. Lo que pasa que, bueno, que hay mediación de interacción, entonces, que habría que tenerla en cuenta. Vale, entonces, había una cierta causalidad local, y ¿eso qué implicaba? Pues que los objetos eran separables y podíamos hablar de distintas identidades. Podíamos seguir hablando en un lenguaje todavía sustancialista, en cierto sentido. Podríamos al final hablar de ciertos sujetos, porque un sujeto implica una cierta delimitación. O sea, yo cuando pinto un monigote le pinto con cierto límite, ¿vale? Es decir, termina en una parte, ¿no? Entonces, pues ya está, aquí termina, y donde no está, no actúa. Hala, toma, pues ya está, terminado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esta era la visión al final de los objetos clásicos. Así ese era como había quedado el asuntillo, Pero sin embargo, lo que ocurre es que, bueno, ya en 1900, pues aparece por ahí y dice, bueno, es que me estáis preocupando, porque en realidad, bueno, me he preocupado yo solo, porque me he puesto a estudiar los objetos de cuerpo negro, la radiación de cuerpo negro, y claro, he encontrado aquí que, bueno, pues hay alguna cosa que no responde a los principios que presuponíamos en la naturaleza. Porque fijaos que he presupuesto el hecho de que la variación de la energía de los sistemas era de alguna manera cuantificada, era decir, que eran pequeños paquetitos, y no os lo vais a creer, pero es que ha funcionado y parece ser que esto está en la naturaleza. O sea, que ese problema que teníamos irresoluble en realidad se ha resuelto por una cosa que es un poco extraña. Y yo tengo mucho miedo, porque esto seguro que va a ser... voy a quedar en la historia.
Bueno, el caso es que lo que él decía que había ciertos, bueno, volvía a aparecer los números enteros en la naturaleza, es decir, la cuantización, ¿vale? De alguna manera, y la absorción y la emisión de los sistemas de alguna manera tenían que ser cuántica. La materia lo que iba a estar haciendo era, bueno, cuántica viene del hecho de que sea algo en pequeños paquetes, en cuantos, de alguna manera, en una variación discreta, números enteros, ¿vale? Pero claro, ¿cómo va a ser la variación de energía a través de la emisión de radiación cuántica? Pero si es que nuestra teoría ondulatoria sobre la luz es justamente ondulatoria, es que es continua, o sea, la evolución, la radiación de los objetos tiene que ser necesariamente continua, y además es que ya lo hemos estudiado, hombre, que ya lo sabemos, los objetos sometidos a la fuerza electromagnética pierden su energía de forma continua, a través de, en este caso sería pues lo que comentamos en la teoría, la radiación de síncrotón, ¿vale? Pero claro, entonces, ¿cómo va a ser la radiación continua? Si la radiación es continua, no podemos tener variaciones discretas, ¿vale? de energía. Bueno, pues entonces dice, bueno, pues yo no sé. Pero el caso es que esto ha resuelto este problema. Ha resuelto este problema y hemos conseguido aunar lo que era la ley de desplazamiento de Wien, y hemos resuelto el problema de la catástrofe ultravioleta, ¿vale? Que era lo de que los cuerpos tenían que radiar toda su energía repentinamente, ¿vale? de ser continua la forma en la que emitían energía. ¿Vale? Entonces, bueno, llega Einstein y dice, guau, que también me he puesto a estudiar, ¿sabes? Y bueno, en realidad no sé por qué estoy aportando esto, porque sé que odiaré esta teoría tarde o temprano. Pero bueno, el caso es que he estado observando cómo funcionaba la interacción entre luz y materia, porque claro, tú me estás diciendo, Planck, que en realidad esto era una radiación de materia, entonces bueno, habrá que empezar a preguntarse cómo interactúa, cómo es eso de la interacción radiación-materia, ¿no? Y me he puesto a estudiar en plan el fenómeno este que hablábamos de arrancar electrones con luz. Y claro, es que me he puesto a hacer experimentos y me he dado cuenta de que para explicarlo de verdad, como vimos el otro día, resulta que es que necesito suponer también que las ondas electromagnéticas son pequeños paquetitos, ¿no? Son pequeños paquetitos, es decir, he tenido que suponer una concepción corpuscular de la luz, es decir, al estilo newtoniano, ¿no? Que también Newton creía en esto, era corpúsculos, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué? Porque Newton lo que observaba era que la luz iba a entrar a historia rectilínea, y eso solo lo hacen las partículas, ¿no? Porque claro, yo le ponga lo que le ponga a la luz, pues nada, ella atraviesa y te hace la ventanita en la pared. Entonces, bueno, pues está, no hay ningún problema, ¿no? Entonces son corpúsculos. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues estudiar el efecto fotoeléctrico llega a la conclusión de que efectivamente la ley de Planck tenía una cierta aplicación para explicar fenómenos que no se podían explicar clásicamente, ¿vale? Y cuando resulta que ya ha terminado, ya he dicho tal, resulta que aparece otro hombre y dice, oye, que es que yo también he estado estudiando el efecto este que le he llamado, pues como me llamo yo también, pues efecto Compton, ¿vale? Compton, y es la interacción entre un electrón que está casi libre en un átomo y la radiación, y es que me he dado cuenta que es como si fuera una partidita de billar, eso es lo que estábamos hablando antes, ¿vale? El otro día ahí tomando unas cervezas. Pues resulta que es que cuando interactúa un fotón, cuando interactúa la luz con la materia, resulta que hay una cierta conservación del momento, ¿no? Y que parece que estuvieran chocando bolitas de billar, ¿vale? En el que si le da un poco de perfil, pues sale el electrón hacia abajo y lo que ocurre es que el fotón sale disparado hacia arriba, como si fueran caniquitas, canicas. Entonces está claro que esto también es concepción corpuscular, ¿vale? Entonces dice, no, pero bueno, claro, ahí llegaba otra gente y decía, pero si es que yo, vamos a ver, si ya teníamos una teoría para esto, ¿qué estamos diciendo? Si ya habíamos estudiado la difracción, ¿vale?, producida en la luz, si ya habíamos estudiado la interferencia y la polarización de la luz, la teoría electromagnética ya nos explicaba todo sobre la luz, ¿por qué ahora de repente tenemos concepción corpuscular? Bueno, entonces dice, bueno, pues en algo estamos de acuerdo, y la propagación es rectilínea. Es decir, la luz, en verdad que sea onda, sea corpúsculo, se tiene que mover en línea recta. ¿Vale? ¿No? Porque cuando yo veo independientemente una onda, si la puerta por la que pasa es suficientemente grande, lo que va a ocurrir es que va a ir en propagación rectilínea sin de alguna manera difractarse, sin abrirse, ¿vale? Sin que funcione como el sonido, ¿no? Que el otro día veíamos, o sea, la analogía de cómo funciona una onda es con sonora, ¿no? En el sentido, yo abro la puerta y claro, si yo te veo, pues es porque la radiación que llega a mí pues sale por la puerta y la gente me puede ver, claro, a través de la puerta. Pero sin embargo, claro, si yo me echo un poco a la derecha, pues ya no le veo, ¿no? Obviamente, pero sí que le oigo, lo cual quiere decir que la onda sonora está atravesando la puerta y difractándose, ¿no? Difractándose, llegando a todos los recovecos de este aula y de al lado y demás. Entonces, el sonido se está comportando como una onda y en ese caso la luz como un corpúsculo, claro.
Bueno, pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Entonces, ¿la luz es onda o corpúsculo? Porque sabéis que es que solo podemos ser una cosa. Solo podemos ser una cosa porque el principio de razón suficiente lo dice y porque además también Aristóteles lo dijo. Aristóteles también lo dijo. Que en realidad solo se puede ser una única y exclusiva cosa. O sea, según nuestra visión clásica, solo podemos estar en un estado, solo podemos ser una cosa. Bueno, que lo que sí que no va a pasar en mecánica cuántica, ¿vale? Va a ser que sea simultáneamente las dos, ¿vale? De que seas onda y corpúsculo. No, o te vas a comportar como una cosa, o te vas a comportar como la otra. Pero lo que va a ocurrir es que de alguna manera tienes propiedades contradictorias, o sea, una onda no tiene una posición establecida de alguna manera, o sea, se distribuye, pero sin embargo un corpúsculo sí, tiene una trayectoria bien definida. Entonces, pero entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos? Y entonces digo, no, bueno, es que en realidad eso son analogías tuyas, ¿no? Son analogías tuyas. Tu forma de estudiar ese objeto es a través de dos analogías del mundo clásico, que en este caso son contradictorias, pero claro, es que el mundo clásico no es como el mundo de los átomos, ¿vale? Luego veremos un poco en este sentido, ¿vale?, qué es lo que va a ser importante, ¿vale? Porque, bueno, lo voy a decir ya, no sé si cuadra mejor en otro sitio, pero igual que yo cuando estudio esta materia, o sea, esta mesa, digo, pues es que su interacción con con otros sistemas termodinámicos, por ejemplo, con la transmisión de calor, podríamos decir que esto es un montón de muellecitos con partículas y entonces están vibrando y cuando empiezan a vibrar ya demasiado por la temperatura, pues empiezan a romperse y cambian de estado, ¿vale?, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces tenemos un modelo, una analogía para entender cómo funciona la mesa, ¿vale? Una analogía que también procede del estudio del mundo clásico, ¿vale? Hemos estudiado cómo se mueven las partículas y los muelles, pero aquí no hay muelles. En esto no hay muelles, pero la forma en la que se comportan no es análoga a la de los muelles. Entonces, pues vamos a estudiar esto como si fuese así, con esa analogía que nos permite representárnoslo, ¿vale? Entonces, lo que va a ocurrir es que vamos a tener dos analogías para explicar el comportamiento de la luz, pero claro, eso es porque dicen, pero es que a veces la luz se parece a una onda en un estanque, cuando se comporta, no, pero es que en realidad la luz se parece más a las bolitas de la partida de billar, ¿vale? Y entonces podríamos entender el comportamiento de la luz de acuerdo a dos analogías en el título, lo cual no quiere decir que no sea una entidad, lo que pasa va a tener propiedades contradictorias, claro. Entonces va a haber una cierta dualidad. Entonces no deja de ser otra cosa que una dualidad de interpretación, ¿no?, o de analogía. Entonces, bueno, claro, pues Planck ya había dicho, pero es que si es realmente la materia la que está de alguna manera liberando energía y tal, habrá que estudiar cómo es su estructura. Bueno, pues aquí es donde no lo vamos a entretener ni nada, pero sencillamente es que empiezan a surgir las primeras atómicas sobre la estructura del átomo, porque claro, si el átomo responde de formas diferentes a estímulos diferentes, entonces tendrá que tener partes, y sabéis que partes distribuidas de distinta manera, es decir, tendrá que tener una cierta estructura, ¿vale? Entonces, como sabíamos que las ondas electromagnéticas solo surgían de cargas eléctricas en movimiento, pues entonces, claro, obviamente lo que va a suceder es que ya los corpúsculos no van a ser simplemente una bolita de materia al estilo cartesiano o de Demócrito, que era una partícula así de materia indivisible y ya está, sino que va a tener una cierta estructura en la que tenemos carga positiva y un montón de cargas eléctricas negativas que la neutralizan metidos en medio, como si fueran las pasas de un bollito, ¿vale? Entonces, lo que va a ocurrir es que esas cargas, pues en su oscilación, o dirá ¿cómo se llama este? Thomson, pues en su oscilación van a hacer que, bueno, pues se emitan radiaciones y va a ir perdiendo energía y además también se las podemos arrancar si queremos, ¿sabes? Entonces, claro, todo estaba explicado con este pequeño modelo. Además sabéis que es que, joder, yo veo la materia y la materia es opaca, hombre, la materia es opaca, parece que estuviera viendo un átomo y entre medias de dos átomos y tal estoy viendo otro que está justo detrás y claro, por eso yo no veo a través de los objetos. Así que la materia tiene que ser así como muy compacta, ¿no? O sea, vamos, es decir, que no puede ser más pequeña, ¿vale? Bien, entonces, ¿pero qué pasa? Que bueno, pues otro pavo se puso por ahí dice, bueno, es que yo, ¿sabes? Me entretengo lanzándole cosas al oro, porque es que me sobra, ¿sabes? Y bueno, el caso es que me he puesto a lanzarle partículas a una lámina, tío, y cuando yo que quería que rebotasen, a ver qué pasaba, porque sería lo más típico, y resulta, tío, que es que atraviesan la mayoría, como si no hubiera nada. Si yo no sé por qué será esto, porque claro, o sea, si tú decías, bueno, si los objetos son aparentemente opacos, entonces, pues tendrán que ser... No puede ser. Yo estoy viendo que la materia está como muy separada en sí misma, que está todo como muy vacío, porque las partículas lo atraviesan como si no hubieran nada, salvo alguna que vea así como alguna cosita, por ahí algún centro de masa que la desvía. Claro, la desvía porque yo le estoy mandando partículas con carga positiva, entonces toda la masa tendrá que estar en alguna parte con carga positiva. Pero entonces, ¿dónde están los electrones? Bueno, pues yo supongo pues que como los electrones de alguna manera también se pueden arrancar, pues estarán en órbitas, ¿no?
en órbita, pues como el sistema planetario, que ya lo tenemos visto, ¿no? Pues entonces, pues ya está, los electrones estarán dando vueltas y entonces la gente decía, bueno, a ver, tiene un pequeño problema, ¿no? Porque cómo va a estar toda la carga positiva toda ahí juntita en el núcleo, ¿no? Si ellos deberían repelerse. Pero bueno, ese no será el menor de tus problemas, porque tu universo con ese tipo de átomos no duraría ni 2 milésimas, ¿vale? Porque ya sabemos que cuando tú estás sometido a una fuerza electromagnética, eso se comporta como la fuerza de rozamiento, y lo que te hace es que te obliga a perder tu energía, ¿no? Cuando yo... Lo oí, ¿verdad? Cuando yo lanzo esto, la fuerza de rozamiento, bueno, perdón. Menos mal que soy indescriptible. Bueno, pero lo oímos. De alguna manera lo que hay es una dispersión de la energía que se disipa en el medio y a mí me llegan ondas mecánicas que implican que este objeto se está moviendo por una superficie en la que está perdiendo energía, además también esto se está calentando, se transmiten ondas porque yo podría poner el oído en un raíl de un tren y escucharlo, está tomado por saco, ¿pero por qué? Porque la energía viaja por la vía. Entonces, de alguna manera, el objeto está... Claro, por eso tiene que tener un motor, porque como está tirando su energía todo el tiempo, ¿vale? Cuando tengamos la levitación magnética ya no pasará eso, ¿vale? Pero bueno, de momento podremos seguir atacando los trenes, ¿no? Escuchando como hacían los indios, ¿no? Que por lo que conocemos esa historia, ¿no? No sé si os la contéis eso. Bueno, el caso es que todo esto venía a cuento de que bueno, en este modelo planetario de alguna manera tenía que haber cierta inestabilidad, entonces, ¿pero cómo vamos a resolver esto? Porque es que claro, según Maxwell, pues eso tendría que estar disipando su energía y la va a hacer, pues como sabemos, mediante la radiación sincrotrón, pues está dando vueltas y tal. Entonces el electrón va a precipitar al núcleo. Si es que no puede, si tenemos un principio termodinámico que dice que las cosas tienden a su menor energía, al estilo aristotélico, ¿vale? Van a tender a liberar toda su energía, entonces si puede va a seguir cayendo y sabes que va a precipitar sobre el núcleo y al final tendremos, pues nada, pues que son todo, pues como decía Rutherford, ¿no? O sea, como decía Thomson, pues una masita al final, ahí todo concentradito, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿qué pasaba? Que dije, no, bueno, es que, pues no sé por qué será, pero el caso es que los átomos del universo siguen estando estables y parece que los electrones no caen. Y entonces dice bueno, pues es que claro, yo me he puesto a estudiar en plan un poco lo de los espectros, esto de la energía que se emite, ¿no? Cuando un electrón empieza a caer o no hacia el núcleo y ese tipo de cosas, ¿no? Que parece ser que tiene algo que ver con esta precipitación, esta pérdida de energía, eso que no estamos llegando a entender. Y resulta que es que no vais a creer lo que hemos encontrado, porque resulta que o sea, eso de los números enteros que habíamos visto está aquí, porque de nuevo estamos viendo series. O sea, hay un amigo mío que por aquí que se ha dado cuenta de que hay una cierta periodicidad en el sentido matemático, ¿vale? Como una serie, como podría ser la serie de Fibonacci o la serie de lo que nos podamos inventar, hay una cierta serie de números enteros que establece una relación entre las distintas rayitas que hemos visto en el espectro, porque como vimos el otro día, pues tenemos arriba el espectro continuo, debajo lo que tenemos justamente como si tuviéramos una luz continua, ¿vale? Una luz de espectro continuo atravesando un gas que lo que hace es decir, pues este fotón para mí, y este fotón para mí, y va cogiendo, cada electrón suyo coge la energía que necesita y por tanto, a lo mejor la coge y luego la disipa, pero como te lo van a tomar por saco, pues ya tienes un descenso de la energía, de la luz que llega hacia ti, porque claro, si yo disperso ciertos colores, ¿vale? Pues entonces hay un lugar en donde me llega pues, una radiación con rayitas negras, con vacíos de cierta energía. Y entonces, claro, bueno, pues eso es lo que absorben, también tendrán que emitirlo. Entonces yo voy a calentar aquí, cuando las partículas están empezando a agitarse y los átomos empiezan a excitarse de alguna manera, lo que hacen es ir emitiéndote energía en unas series que se llaman, bueno, si fuera hidrógeno, pues sería la serie de Lyman, la serie de Balmer, la serie de Paschen, ¿vale? Y todas estas cosas porque lo que se estaba estudiando era en ese momento el modelo atómico de hidrógeno, porque se estudiaban los átomos, ¿vale? Porque a lo mejor alguno dice, bueno, pues esto tiene que ser muy sencillo, pues no, ni de coña. La teoría atómica es una cosa muy complicada y lo primero que se empezó a estudiar eran los que se llamaban los átomos monoelectrónicos. Monoelectrónicos quiere decir aquellos que son un núcleo con un único electrón alrededor, es decir, átomos que están tan ionizados que solo tienen un electrón alrededor. Porque si yo le pongo dos, esos dos electrones empiezan a interactuar entre sí, entonces ya la energía no es igual y bueno, ya no podemos estudiar tan bien esto de los niveles, así que... Y además, bueno, ya tenemos propiedades de apantallamiento, de no sé qué tal, bueno, ya empezamos a tener unas movidas muy raras, ¿vale? Entonces vamos a estudiar solo los monoelectrónicos, para darnos cuenta de cómo funciona este asuntillo. Vale, y entonces lo que ocurre es que dice, pues bueno, es que claro, el caso es que es verdad que los electrones parece ser que están en sus órbitas y no caen, bueno, sí que caen, pero es que cuando caen lo hacen en plan emitiéndote, además es que no os lo vais a creer, porque no os creáis que hace como diría Maxwell de que van emitiendo su energía en forma de radiación sincrotrón en plan de forma continua,
No, o sea, es que me emite un fotonazo directamente de la diferencia de energía entre los niveles. Entonces dice, pero ¿cómo va a ser eso posible? Porque si eso fuera posible, si eso fuera así, bueno, o sea, yo no me creo lo que tú estás diciendo. Porque si eso fuera así, ¿qué va a ocurrir? Pues que entonces el electrón no tendría que estar pasando por los estados intermedios, porque si se está acercando paulatinamente hacia el núcleo, tendría que emitir paulatinamente su energía. Entonces, ¿cómo está pasando? ¿Cómo está yendo el electrón de un lado a otro? Bueno, dice, pues no lo sabemos. El caso es que sí que se quedan en sus órbitas. Y bueno, pues y no pueden estar en ciertas órbitas prohibidas, ¿no? Entonces lo que hace es saltar de una permitida a una permitida, y no sé cómo, pero lo hace. ¿Vale? Entonces, bueno, ya, ahí va. Se está agotando la batería. Aguanta. Dame un segundo. A ver si no vamos a quedar sin presentación. Dos instantes. Entonces, bueno, pues estaba por ahí de Broglie y dice, bueno, el caso es que yo he estado viendo lo que han hecho otras personitas, y sin embargo hemos encontrado que los electrones, esos que vosotros creíais que eran corpúsculos y que que de alguna manera estaban en un punto concreto y se trasladaban así, como decíamos, ¿no? De una órbita a otra. Porque esto no. Ya. Vale. Pues resulta que es que hay difracción de electrones. Difracción, ¿eso qué quiere decir? Que los electrones también se comportan como ondas cuando les da la gana. Cuando le pongo una ranurita así muy pequeña, y dice, bueno, pues ahora voy a ser onda. Y entonces hace y se difracta. Y parece ser que el electrón puede acabar en cualquier punto en vez de seguir en una trayectoria rectilínea. ¿Vale? Dice, bueno, ¿y si en el átomo lo que ocurriera también es que de alguna manera los electrones son ondas y están distribuidos de alguna manera por toda la órbita? Y entonces la gente empezando ahí a decir, ¿cómo está distribuido? Pero no estamos diciendo que era un corpúsculo. Y que salta de un sitio a otro. Bueno, entonces, bueno, teníamos esa dualidad, y lo que va a ocurrir es que lo que vos decía que era en estado estacionario, lo que pasa realmente es que el electrón está ahí, está tan pancho en su orbital, porque lo que ocurre es que su longitud de onda de de Broglie, ¿vale? La asociada a su... Bueno, cuando yo veo cómo se comporta el electrón con su velocidad cuando pasa por una rendija, se comporta como si fuera una onda de cierta longitud de onda. ¿Qué longitud de onda es esa? Pues la longitud de onda de Broglie. Entonces decía, bueno, claro, pues es que cuando esté cada uno en su orbital se comportará de acuerdo a su longitud de onda de Broglie. Y entonces solo vamos a tener electrones allí donde, claro, donde las ondas obviamente no se autodestruyen. Si estuviéramos en una onda en la que hubiera una interferencia destructiva, pues ahí no habría ondas. Igual que no tenemos, ahí no habría ondas y por tanto no habría electrones. Porque cuando yo tengo una ola que viene por aquí así y otra ola que forma depresión o algo de eso, ¿vale? En una cuerda, por ejemplo, ¿vale? Cuando llegan al punto intermedio, lo que ocurriría sería que interaccionan entre sí por el principio de superposición y desaparece la onda por un momento y de repente aparecen de repente las dos, de nuevo, ¿vale? Es decir, en el lugar donde interactuaban de forma destructiva no hay onda realmente, ¿no? No habría onda realmente. Entonces, claro, si no habría onda, pues entonces tampoco habría electrón, entonces el electrón no puede estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo que va a ocurrir es que pues van a ser ondas, entonces son estados estacionarios y de alguna manera pues la presencia de electrones en toda la órbita. Entonces, bueno, la gente empieza, bueno, es que son ondas de materia, están todo por ahí distribuido, ¿no? De alguna manera, no está en un lugar localizado, lo cual ya empezaba aquí la gente a flipar en colores, ¿vale? Pero bueno, entonces dice, bueno, pero es que si los electrones son así, entonces estamos perdidísimos, porque hasta ahora toda nuestra física era física para corpúsculos. También tenemos para ondas, pero las ondas eran partículas en movimiento, entonces necesitamos una nueva mecánica. Y entonces, pues nada, llega Heisenberg ahí con su cara de puto amo, ¿vale? Y entonces dice, mira, vamos a hacer una cosa. Dice, como aquí nadie entiende nada, lo vamos a ceñir única y exclusivamente a los observables. Vamos a los observables, es decir, aquello que podemos medir. Es decir, vamos a centrarnos única y exclusivamente en la energía que disipa el átomo cuando pasa de un nivel a otro, y vamos a olvidarnos de esta movida de cómo será la estructura del átomo y todo esto, porque claro, si no podemos concebir cómo pasa de un lado a otro y encima estamos hablando de electrones que están por toda la órbita y no situados, pues bueno, vamos a limitarnos a los observables. Vamos a hablar de la energía y como si el átomo fuera una cajita negra que hace cosas y nosotros no... Entonces vamos a tratarlo de esa manera, ¿vale? Como yo meto una información por aquí y sale otra, ¿vale? Entonces, pues mira, yo he encontrado una herramienta matemática que nos sirve para esto, que son las matrices. Podemos hablar de distintos estados del átomo sin atender a su representación ni moñada de esas que decía Platón, ¿vale? Y bueno, pues cada estado será una especie de autovector, cada estado será una cierta cosa que tiene una cierta energía. Punto. Y cuando hay transiciones entre una y otra, lo que va a ocurrir es que va a ser cuando el átomo nos va a emitir o no energía, ¿vale? Entonces olvidémonos de eso de la representación. Y Platón, ay, ¿pero qué dice? Está
¿qué dice? No puede ser. ¿Cómo vamos a tratar al átomo como si fuera una cajita negra que no sabemos qué es lo que ocurre? Y entonces, claro, pues todo el mundo estaba temblando por ahí, dice, pero ¿cómo va a ser así si en la vida hemos hecho esto? ¿Desde cuándo los físicos decimos que a tomar por saco la representación? Dice, yo me he hartado, así que mira, me he puesto a pensar y he encontrado que podemos tratar los átomos como si en realidad hubiera ciertas ondas, ¿no? Esto que estamos hablando que decía Evo Glick, ¿vale? Pues vamos a tratarlo, sí, con esta ecuación, la ecuación de Schrödinger, que soy yo, ¿vale? Entonces, vamos a tener una cierta representación espacio-temporal, pero bueno, he hecho lo que he podido. He hecho lo que he podido porque en realidad mi espacio es un espacio complejo, que no es el espacio real. Así que bueno, pues vamos a tener un problemilla, pero bueno, al menos tiene una representación en el espacio, ¿no? Entonces, bueno, y aunque también tiene de alguna manera, podemos ponerle un estado de configuración infinito, es decir, que de alguna manera tengamos infinitas variables también, no tenemos por qué limitarnos, bueno, nos quedamos con esto, que es lo mejor que tenemos, ¿no? Y la gente, vale, tal, tomar por saco Heisenberg, nada, fuera. Nos quedamos con esto, es la física de siempre, que nadie se preocupe, tal. Y entonces llega Newman y dice, bueno, pero es que entonces tenemos un problema, ¿no? Porque tenemos dos mecánicas, esto parece el sistema tolemaico y por otro lado la cosmología aristotélica. O sea, esto parece que no tuviera nada que ver, no podemos tener otra vez esta escisión, ¿no? Y entonces se pone y dice, bueno, pero es que claro, en realidad las ondas se pueden comportar como si fueran un plano moviéndose, ¿no? Hacia adelante. Entonces podríamos decir, ¿no? Que de alguna manera podemos representarlo también a través de matrices, ¿no? Entonces, perfecto, porque entonces se verá que las dos formulaciones son idénticas y son maneras diferentes de abordar el mismo problema. Así que sí, perfecto, pues ya está, vamos a ponerle a todo esto un mismo nombre, vamos a llamarle mecánica cuántica, ¿vale? Y además es que pero claro, ¿qué pasa con esta nueva mecánica? Porque tiene ciertos principios dentro de sí. Entre ellos, el primero de ellos fue el que le pidieron a Heisenberg y me dijo, bueno, pero es que entonces si no hay representación, ¿hasta qué punto podemos hablar nosotros de esto? Porque nosotros solo hablamos en términos clásicos. ¿Cómo vamos a hablar en unos términos que no sean de los de nuestra vida ordinaria? ¿Cómo voy a poder hablar yo de las cosas si no es a través de las analogías de las cosas que yo conozco? ¿Cómo voy a poder hablar yo de la estructura atómica si no es diciendo, no, es que mira, es que esto se parece a muelles y partículas? ¿Cómo voy a hablar yo si no es en términos de mi vida cotidiana? ¿Cómo no vamos a poder hablar en lenguaje natural, como diría él? Y dirían, bueno, pues vale, pues venga, vamos a ver hasta qué punto esto es aplicable. Es decir, ¿qué ley es la que rige esa relación entre la posición y el momento? Y dice, bueno, pues es que resulta que, bueno, si tenemos en cuenta cómo interactúa la luz con un objeto, podríamos decir que solo podemos saber dónde está en la medida en la que tenemos una cierta longitud de onda y que, de alguna manera, también solo podemos saber la velocidad que lleva, pues claro, si le afectamos poco, si le metemos una radiación de muy poquita energía. Entonces, bueno, pues es que resulta que esta dicotomía se relaciona a través de este principio que también le he puesto mi nombre, ¿vale? Entonces, el principio de incertidumbre que establece que nosotros no podemos tener una precisión mayor, ¿vale? La multiplicación de las precisiones en la posición y el momento no puede ser inferior a la constante de Planck, ¿vale? Dividida entre, bueno, en este caso sería la constante de Planck dividida entre 4pi. Aquí lo que tenemos es la constante de Planck reducida, que se dice, ¿vale? Bueno, entonces, vale, pues ya está, tenemos un límite de aplicabilidad, es decir, podemos hablar de cierta trayectoria hasta cierto límite, ¿vale? Porque en realidad no lo tenemos muy claro, entonces, pero claro, entonces, ¿qué ha pasado con posición y momento? Pues que se han convertido en propiedades excluyentes entre sí. Es decir, ya no podemos sería algo así como decir que algo rojo y blanco, imposible, no puede ser rojo y blanco simultáneamente. Entonces, o bien tenemos posición o bien tenemos momento, o por lo menos no tenemos una medida u otra, o sea, son propiedades excluyentes. Y digamos, dice, no, son complementarias, no son excluyentes, ¿vale? Que eso es lo que va a quedar un poco en la interpretación de lo que vamos a ver. Entonces, de alguna manera dice, bueno, entonces, ¿qué es esto del proceso de medida? Cuando nosotros medimos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que lo que está ocurriendo es que estás alterando de manera incontrolable la naturaleza. Pero bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Yo estoy preguntándole a la naturaleza y sabiendo cómo es la naturaleza? ¿O de alguna manera tenemos, lo que está ocurriendo es que estamos conociendo a la naturaleza sometida a la pregunta del hombre? Es decir, ¿realmente conocemos eso, pues, a Lázaro o realmente solo estamos conociendo al Lázaro observado? Porque claro, si estamos solo conociendo al Lázaro observado, pues ya no sería solo Lázaro, habría alguna cosa por ahí, también, ¿no? Algo que no sabemos, ¿no? Entonces, de alguna manera parecía también que la naturaleza tomaba sus propiedades en la medida en la que era observada, entonces eran interfenómenos, o sea, tenían, de alguna manera, lo que iba a ocurrir es que no había unas ciertas propiedades previas, se iban a definir con la medida, solo cuando Lázaro es observado, Lázaro se comporta de cierta manera.
Entonces, cuando le dejo observar, Lázaro se difumina y entonces se convierte en otra cosa. Se convierte a lo mejor en un loco, en un zumbao, ¿vale? Entonces, pero sobre todo, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Cómo le llamamos a esto, Heisenberg? ¿Principio de incertidumbre o de indeterminación? Es decir, decimos que en realidad la naturaleza tiene cierta cosa que no podemos saber, es decir, a Lázaro no le podemos estudiar, o lo que ocurre realmente es que Lázaro tiene propiedades contradictorias y solo cuando lo observamos, ¡pum!, se decide por una. Pues bueno, es que yo en realidad lo que diría es que sencillamente es de indeterminación. Porque claro, si dijéramos incertidumbre, lo que estaríamos suponiendo es que Lázaro tiene al final una realidad última. Y yo creo que nadie en su sano juicio diría que hay una cosa que en realidad de la que no tenemos ninguna opción. Porque ¿sabéis qué? Nosotros no podemos conocer sin interactuar. Entonces no podemos conocer una naturaleza que no sea la naturaleza sometida a la pregunta. ¿Por qué vamos a suponer una naturaleza última con una verdad última? No tiene sentido. Así que venga, dejaros de tonterías, que además por está de mi parte. Y nosotros somos los que hemos puesto aquí el cotarro. Así que bueno, de momento lo vamos a dejar aquí. Porque es que además tenemos otros problemas, ¿no? También porque resulta que es que la mecánica cuántica también implica una cierta superposición, ¿no? Tendríamos que además que los sujetos, pues mira, es que la hoja pues resulta que puede ser simultáneamente hoja podrida y hoja amarilla, ¿vale? Podría ser varias cosas, entonces, y además es que estos estados están en superposición y esa superposición puede ser constructiva, bueno, esa interferencia puede ser constructiva o destructiva, es decir, yo voy a poder tener de alguna manera, pues bueno, el átomo en distintos niveles simultáneamente, un electrón que está en distintos niveles simultáneamente, o bueno, pero entonces ¿en qué quedamos? Entonces es una cosa u otra, no, pues es que es las dos simultáneamente. No es ninguna, ni una ni otra, está en un estado entrelazado. Bueno, está en un estado, bueno, se diría no es entrelazado, yo diría que es que a veces se dice entrelazado, pero es un estado de superposición, es varias cosas simultáneamente. Entonces, claro, dice, bueno, en cierta manera tiene razón, porque claro, si nosotros decimos que hay cierta superposición en la mecánica cuántica, pues vamos a tener un pequeño problemilla, porque entonces lo que ocurre es que si yo meto a mi gatito dentro de un sitio donde en realidad yo no puedo predecir exactamente si va a ocurrir que se va a lanzar cierta radiación o no se va a lanzar, entonces mi gatito está vivo o está muerto. Porque yo tengo esa pregunta, en realidad, hasta que no abra la caja, ¿qué pasa? Y dice, no, pues entonces tu gato está en superposición. Es gato vivo y muerto, simultáneamente. Es gato vivo y muerto, y en realidad, hasta que no interactúas con él, el universo no se decide. Entonces, mientras no mires, a lo mejor tu gato sigue vivo y muerto, o sea que a lo mejor te vale, ¿vale? Y dice, pero entonces, ¿qué pasa? Y yo abro la caja, y entonces, ¿qué ocurre? No, pues es que el colapso es aleatorio. Entonces, lo que va a ocurrir es que el universo se va a decidir por una cosa u otra, pero en realidad... ¿Pero cómo va a ser azaroso? Sí, claro, si tú metes un montón de gatitos en un montón de cajas y tú vas abriendo las distintas cajas, al final te va a quedar que es 50-50. Te va a quedar que en realidad la mitad están muertos y la mitad están vivos, que es justo la probabilidad que tienes de que estés en un estado o en otro. Pero hasta que no abras ninguna caja, todos los gatos están vivos y muertos, ¿eh? O sea, que vamos a tener una cierta probabilidad objetiva. Es decir, da igual que tú estés mirando que no. El universo en cierta manera va a estar indeterminado. Y solo cuando tú abras, ¡ting!, el universo se decide por una cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sí que es raro, ¿verdad? No, pues no te lo vas a creer, porque encima es más raro todavía. Es más raro todavía, porque claro, cuando Einstein nos propuso eso del EPR, pues decía, sí, mira, voy a poder medir posición y momento sin interactuar con la partícula. Entonces va a haber ciertos elementos de realidad, va a haber de alguna manera una realidad última a la que podemos referir, así que dejaros de llamar a ese principio de indeterminación, porque es incertidumbre. Es incertidumbre, simplemente es incertidumbre, porque hay una realidad última, ¿sabéis? Hay una realidad última, porque yo soy un realista convencido, ¿sabes? Soy un realista convencido y yo creo que en realidad el universo tiene que ser único y además sabéis qué bello y elegante y además también tiene que ser inteligible, así que esto del azar ese raro que habéis metido aquí es que sois retrasados, no os habéis dado cuenta de algo, ¿vale? Entonces yo sabes lo que voy a hacer, voy a extinguir un cierto sistema y cuando mida esto, como hay unas ciertas reglas que me establecen la relación que existe entre el disparo para allá, bueno, entre el retroceso de la pistola y la bala que avanza, pues voy a entonces, si yo sé el retroceso que he sufrido, voy a poder saber con total precisión algunas de las propiedades sobre la bala, o sea, saber su velocidad, porque claro, si yo sé mi masa y sé entonces cuánto me muevo hacia atrás, sé la cantidad de momento y por tanto sé la cantidad de momento que tiene que haber en la bala. ¿Por qué? Porque al principio había cero momento, así que tendría que seguir habiendo cero momento, claro. Entonces, pues mira, ya está, ¿veis? Me pelo en vuestra cara, ¿no? Porque ya he predecido sin necesidad, he violado el principio de incertidumbre. Y entonces llega Bohr y dice, no lo has hecho.
no lo has dicho, porque en realidad tú estás suponiendo que, claro, que como los objetos están muy alejados, entonces puedes suponer que estos son aislados por tu principio de localidad de que de alguna manera ya no hay interacción, y cuando están a cierta distancia tú te has sacado aquí todo sobre la mesa, y has dicho que en realidad, claro, como no puede mediar ninguna interacción, entonces lo que ocurre realmente es que él no se entera, no le puede comunicar a tiempo, pero es que no te has dado cuenta. No te has dado cuenta, porque aquí no se trata de una interacción entre las cosas, Einstein, que te piensas que todo es relatividad o algo así. No, lo que resulta es que el universo está decidiendo entre una cosa u otra, y eso no requiere de mediación ninguna. No requiere de mediación ninguna, porque no hay una interacción, nadie está afectando a nadie, el universo está decantándose por algo. Y obviamente cuando se decante tendrá que seguir cumpliendo las reglas de la mecánica clásica, porque es la que vemos que se siguen cumpliendo, ¿no? De alguna manera. Entonces lo que está ocurriendo es simplemente que el universo está decidiendo, y entonces ya Einstein se pone serio y dice, y será verdad. Y será verdad lo que me dices. Pero entonces si eso fuera así, ¿qué pasa con el espacio que media? ¿Qué pasa? Dicen, bueno, pues es que gracias Einstein, porque hemos descubierto que en realidad, claro, con tu experimento nos hemos dado cuenta de que es que los objetos cuánticos, una vez no están en interacción, aunque escindas el sistema, en realidad siguen siendo uno. Y el espacio que media entre ellos es como si no hubiera nada. Es que vamos a llamarle a esto entrelazamiento. Realmente lo que va a ocurrir es que los objetos no están realmente aislados, ¿no? Entonces, cuando tú mides sobre uno y otro dice, esta es mi velocidad. Uy, entonces, bueno, hay una generalización del principio de incertidumbre. Parece ser que en realidad, ¿veis? El umbral está ahí. ¿Qué dices de umbral? No es un umbral de conocimiento, en realidad es indeterminación. Bueno, venga, vale, pues cállate ya, Heisenberg, que ya nos tienes hartos. Tal. Y entonces dice, pero bueno, entonces tenemos un problema con la individualidad, porque ahora los objetos ya, ¿y cómo voy a diferenciar esto de aquello? Si en realidad esto estaba de alguna manera ya en contacto con aquello, en el origen del universo, ¿no? Entonces cuando yo miro esto, entonces estoy afectando a aquello, ¿y dónde termina eso? Pero si todo actúa allí donde está, ¿qué va a pasar ahora? ¿Dónde está? ¿Cómo vamos a hablar en lenguaje sustancialista? ¿Cómo vamos a hablar de alguna manera de propiedades de sustancias si es que ya no podemos delimitar los objetos? ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo ha quedado el asunto? Entonces vamos a hacer un resumen de cómo ha quedado todo esto de los objetos cuánticos. ¿Vale? Pues bueno, entonces en realidad lo que parece ser es que no hay sentido común, porque esto desde luego no parece ser como nosotros pensábamos, O sea, es que aquí nadie está entendiendo nada, porque vamos muy de listos todo lo físico, pero no hemos entendido una mierda, ¿sabes lo que está ocurriendo? Y además es que cuando yo intento entenderlo con mi lógica, resulta que no, porque los objetos son más de uno simultáneamente, y para nosotros esto no puede ser así. ¿Cómo va a ser así? Entonces esto es ininteligible en cierta manera, porque es que encima no es representable. ¿Qué está haciendo el electrón? Aunque sea onda, aunque sea partícula, ¿cómo ha hecho pum y aparecía en el otro lado repentinamente? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues nada, nos olvidamos del realismo, ya está. Entonces, las características en ese sentido, ¿cuáles son? Pues bueno, ya no tenemos objetos, ya no hay entidades ahí que de alguna manera persisten, sino que vamos a tener pues fenómenos al estilo así kantiano, solo pues bueno, ocurren cosas en el espacio-tiempo, y bueno, y en la medida en la que yo las miro en ese sentido, pues bueno, hoy ocurre, bueno, Kant no decía exactamente esto, pero bueno, utiliza la misma palabra fenómenos, que quiere decir en ese sentido que es una cosa que acontece en el espacio-tiempo, ¿vale? Que nosotros le damos una cierta estructura. Bueno, pues entonces solo vamos a tener eso, claro. Bueno, en ese sentido, el noúmeno nos queda por ahí lejos. No sabemos nada sobre los objetos en realidad. O sea, como veis, en realidad, es que Kant también estaba hablando de esa cosa inaccesible, el noúmeno de alguna manera estaba fuera de nuestro alcance, nada podíamos saber sobre ello, solo podíamos atisbarlo, ¿no? y presuponerlo en cierta manera, pero no podemos tener experiencia de ello. Bueno, vale, pues nada, lo suponemos y ya está. Y dice, no supongas nada, que ya estoy hartito de las suposiciones, ya nos hemos dado bastantes hostias ya contra la pared. Entonces dice, bueno, pues entonces, pero entonces ¿qué pasa? Entonces podemos tener simultáneamente varias cosas, pero esto no es un poco contradictorio en cierta manera. Pero no parecería que en realidad Berkeley parece tener razón, o sea, solo las cosas existen en la medida en la que las detectamos. Sí, claro, es esto. O sea, no podemos asegurar nada más, ¿no? ¿Alguien se atreve a decir lo contrario? ¿Alguien se atreve a volver a decir alguna cosa de la que luego después nos arrepintamos? Entonces, bueno, pues nada, vale, pues tenemos una cierta dependencia de la observación para la existencia de las sustancias, y los objetos
de alguna manera. Pero entonces, y luego además cuando lo observamos, porque claro, yo cuando lo he observado hemos dicho que claro, observar es interactuar, entonces de alguna manera es igual la evolución de un sistema cuando es observado que cuando no. Pues no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo porque lo que ocurre es que cuando tú interactúas con la naturaleza, pues de alguna manera la haces decidirse, entonces claro, ya no está evolucionando como si fuera simultáneamente varias cosas, sino solo como si fuera una, entonces desde luego ya la evolución no es la misma, así que dejad de mirar las cosas si queréis saber cómo funciona. Pues es que si no miramos entonces no sabemos. Bueno, pues ya veremos lo que hacemos, ¿no? Entonces bueno, dice... lo que va a ocurrir es que cuando observamos pues se actualiza una de esas potencias. Vamos a ir hablando en ese sentido, pero no sería igual. Pero entonces el devenir en este sentido sería discontinuo, ¿no? Porque claro, solo cambia de color en la medida en la que yo lo miro y ahora es azul. Y cuando dejo de mirarlo, pues ya empieza a ponerse en superposición y ahora otra vez lo miro y ahora es rojo. Y yo me invento la movida de que ha pasado de azul a rojo, paulatinamente. No te inventes nada. Realmente ha saltado y ya está. Ha colapsado en otra cosa. ¿Vale? Pero bueno, y de alguna manera también, entonces, bueno, entonces está indefinido previamente, ¿no? Porque claro, si no miro es rojo y azul. Porque claro, solo cuando miro pues se decide, pero entonces las cosas tienen propiedades contradictorias, ¿no? O sea, es decir, de alguna manera solo existe posición en un momento en la medida en la que no lo medimos, pero si no lo medimos no podemos predecir. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, nada, simplemente vamos a quedarnos con que son propiedades excluyentes y lo único que vamos a decir es que ya los sujetos no pueden tener simultáneamente ambas cosas, que podemos hablar en cierta medida de ello, ¿no? Pero bueno, y entonces... pero entonces seguimos teniendo una cierta dependencia de la medida. Sí, claro que tenemos una independencia de la medida. Hay una cierta subordinación de la naturaleza al observador. ¿Cómo me dices esto? Pero ¿y entonces dónde queda nuestra objetividad científica? No, es que ¿sabes lo que pasa? Que bueno, si tenías algún día la pretensión de explicar el universo entero, recuerda que tú también eres parte del universo, y que tú también tendrías que estar en el sistema, y que si de alguna manera predices cómo va a evolucionar el universo, te tienes que predecir a ti mismo haciéndote la pregunta. Y claro, eso ya no parece tan simple, ya no parece tan sencillo. Entonces, bueno, entonces tenemos una subjetivización. No, es que en realidad sí, hay una subjetivización, pero es que claro, como te digo, tú también eres parte del sistema, ¿no? Entonces tendrás que tenerte en cuenta, porque observar es interactuar, ya lo hemos dicho, y además de alguna manera incontrolable. ¿Pero incontrolable en qué sentido? No, claro, porque es que cuando miras, pues el colapso es azaroso. Eso de el universo se divide por una cosa u otra, y si tú haces un montón de experimentitos, lo que va a ocurrir es que se va a colapsar de acuerdo a ciertas probabilidades, las probabilidades que habíamos calculado. ¿Pero estás de coña? ¿En serio? Sí, bueno, claro, y todavía más, o sea, claro, lo que estábamos diciendo. Otra de las cosas que serían sus propiedades sencillamente es la superposición. Entonces, ya no va a ser como hablábamos antes de que el sistema estaba en un único estado y que encima evolucionaba, porque en realidad la mecánica cuántica tiene una cierta estaticidad, ¿no? Como el conocimiento mismo, es plenamente estática, porque lo que ocurre con los átomos es que están en un estado estacionario y nada les invita a que cambien de estado, se quedarían ahí eternamente. Y lo único que ocurre, porque claro, no tienen capacidad de modificación, porque ¿sabéis qué? Es que su evolución es unitaria, diría. Lo único que ocurre es que el estado lo que está es cambiando su fase constantemente, bueno, una cosa abstracta, una entidad. Está cambiando su fase, que sería algo así como la propiedad de la onda, y entran y dice, bueno, y lo único que ocurre es que eso lo que tú llamas evolución y salto de una cosa a otra es que cuando tú dejas de mirar, pues entonces la fase empieza a evolucionar de nuevo y entonces los estados empiezan a interaccionar entre sí y lo que va a ocurrir es que las probabilidades se entremezclan y claro, al mezclarse lo que ocurre es que el estado, el sistema vuelve a estar en todos los estados simultáneamente, y cuando le mires, ¿sabes qué va a hacer? ¡Pum! Colapsar en uno. Entonces eso que tú dices, que es evolución, yo creo que no. Que en realidad lo que va a ocurrir es que se parece mucho más a esta imagen, ¿no? Si en algún momento hablábamos de esto, a ver que vuelvo para atrás. Si en algún momento hablábamos de esto, de que evolucionaba y iba cambiando de un estado a otro paulatinamente, de uno a otro, y entonces al final discurría por toda la superficie, pues no, ya no va a ser así. Ahora, yo creo que no. Porque en realidad, claro, como la evolución es unitaria, lo que voy a tener es, mira, fijaros, un montón de estados energéticos y todos muy próximos entre sí, en el que yo lo que tengo son todos esos puntitos rojos, que son los estados en los que yo preparo mi sistema. Yo preparo mi sistema en uno de esos y entonces ¿qué va a ocurrir?
que tengo algunos estados que están equinergéticos, ¿vale? Son equinergéticos, eso quiere decir que están en la misma superficie, pero bueno, yo incluso voy a preparar mi átomo simultáneamente como si estuviera en 3 estados a la vez, ¿vale? Entonces lo que va a ocurrir es que si yo decía que estaba en el primer orbital así hacia arriba y luego también o así hacia arriba o así hacia arriba, lo he puesto en superposición, cuando yo le miro resulta que está en el tercer orbital, en el S o en el P o en el X o en el Z. Bueno, perdón, en el PZ o en el P, no sé si acordáis de esto de los orbitales de los tipo P. Bueno, pues las cosas energéticas, pues es que yo lo he preparado en una mezcla de los... Bueno, en uno de ellos. Pero si cuando dejo de observarle, ¿sabéis qué pasa? Lo que ocurre es que, claro, cuando le dejo, él empieza a evolucionar unitariamente, ¿vale? Y aunque se tendría que permanecer en un autoestado, que de hecho lo hace, porque se queda estático, hostia, una propiedad bastante importante de la mecánica cuántica, en realidad parece como que nos agrada en cierta manera, ¿no? Porque la dice, anda, mira, estaticidad otra vez. Bueno, pero es que en realidad lo que está ocurriendo es que evoluciona la fase, es decir, la onda asociada al estado, y empiezan a interactuar unos con otros, entonces empieza a haber otra vez superposición, y entonces allá ¿dónde está tu átomo? ¿Está en un estado o en otro? Pues no sé, voy a mirarlo. Y cuando lo miro, resulta que colapsa en otro. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Que este objeto ha evolucionado o sencillamente se ha transformado en otro? Porque pues yo diría que se ha transformado en otro, claro, porque el tiempo no juega ningún papel ahí tampoco. Resulta, el tiempo no juega ningún papel. Lo que va a ocurrir es sencillamente que lo que juega como un papel es la superposición de los estados y bueno, pues nada, pues que interaccionan las probabilidades y cuando vuelvo a mirar, ahora es otra cosa. ¿Vale? Y entonces, joder, pues esto sí que es extraño, sí, esto sí que es extraño. Pero, y además de esto, entonces, el principio del tercer excluido, ¿qué queda? No, pues nada, eso es una regla de lógica que nos inventamos. Y parece que la naturaleza nos está dando lecciones de lógica. ¿Vale? Esto es muy importante, porque hasta ahora la naturaleza jamás en la vida nos había dicho que nuestra forma de pensar era equivocada y que desde luego parecía ser algo, como diría un poquito nuestro amigo Carl Sagan, ¿no? En ese sentido, y dice, no, es que claro, es que sois retrasados, porque en realidad pensáis que vuestra mente evolucionó para entender el universo, pero no, porque realmente lo que ocurre es que tu mente evolucionó para desenvolverse en el universo y tú no lidias con los átomos, así que ¿cómo va a haber evolucionado tu mente para entender los átomos? Ni de coña, A ver si te vas a pensar que tú eres algo mucho mejor que un animalito, un pobre animalito. No, tú también has evolucionado de acuerdo a tu entorno y a tus problemas. Y como los átomos no son para ti un problema, pues no los puedes entender, ¿vale? Entonces eso del tercer excluido fuera. Que los filósofos del lenguaje se pongan a pensar, ¿vale? Y los que hacen lógica también, porque yo creo que se están inventando todo un poco. Y que eso de que son a priori yo creo que no, Bueno, entonces, bueno, pero también tendremos ciertas propiedades de indeterminismo. Sí, claro. Tenemos una evolución indeterminada porque no la podemos predecir. Bueno, las probabilidades sí. O sea, la interacción entre las distintas ondas es determinista. La física clásica sigue un poquito aquí, un poquito viva, ¿no? Porque de alguna manera yo puedo predecir exactamente qué probabilidades hay de que el átomo aparezca en tal estado o en tal otro, porque la interacción entre las ondas sí la conocemos. Pero aquí hay una cosa. Y es el tema de lo del colapso. Eso sí que no lo entiende ni Cristo, ¿no? Pero bueno, el caso es que entonces ese azar es objetivo, ¿no? Sí, es objetivo, está en la naturaleza. Y tú cuando miras, colapsa en una cosa, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos esta evolución determinista de las probabilidades que, como decía Rödinger, bueno, pues nada, un poquito se salva. Pero seguimos hablando entonces de que tenemos representación, ¿sí o no? No, para nada. Aquí no hay representación ninguna. En el electrón no tenemos ni puta idea de lo que hace, ¿vale? Así que bueno, nos vamos a quedar con ese principio de indeterminación que nos permite hablar en cierta manera de que tenemos una cierta trayectoria y una posición en cierto sentido, pero olvídate, porque eso tiene sus limitaciones, ¿vale? Y además también olvídate de eso de que los objetos son en realidad independientes, porque de alguna manera lo que ocurre es que aunque tú los separes, en realidad el uno sabe lo que le está pasando al otro y como se te ocurra medir a uno, el otro también colapsa en lo que tiene que colapsar. Porque tienes un cierto entrelazamiento, pero yo no entiendo nada. Pero todo esto habrá que explicarlo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del colapso, la función de onda? ¿Y lo del entrelazamiento? O sea, todos estos conceptos que habéis llamado como lo de la materia oscura, ¿qué cojones son? Porque yo no he entendido nada. Pues nosotros tampoco, la verdad. Así que bueno, vamos a ir haciendo interpretaciones distintas. Vamos a ver qué pensamos. Vamos a hacer una lluvia de ideas. Y entonces, pues nada, aparece por ahí Bohr y Heisenberg dice, bueno, vamos a quedarnos un poquito
en simplemente lo que sabemos. Lo que sabemos. Claro, porque aquí viene el listillo de Einstein y dice que nuestra teoría no es completa. A ver si voy a decir yo lo mismo de tu teoría de la relatividad, de que no es completa. ¿Vale? Nuestra teoría es completa, que te quede claro, ¿vale? Porque lo que ocurre es que tú estás aquí suponiendo una realidad que en realidad no tienes ni idea de que existe, Einstein, que te estás pasando de la raya. Porque en realidad, ya lo has dicho, ya lo has visto con el EPR, en realidad aquí no hay ninguna mediación de información, solo se está decidiendo de alguna manera, no hay esos elementos de realidad que tú hablabas, ¿no? Nuestra teoría es completa y tú no has demostrado nada, ni lo contrario. ¿Y sabes lo que ocurre? Que en realidad esa dualidad que teníamos en realidad no es sino que en realidad estamos interpretando la naturaleza de acuerdo a dos analogías de nuestro mundo clásico. Entonces, digamos que no es que sean contradictorias, es que son dos visiones pues complementarias que nos sirven para explicar una entidad que no vemos ni entendemos ni nada por el estilo, ¿no? Que de alguna manera es que en realidad las partículas son onda y corpúsculo, que se comportan como ondas y corpúsculos, como si yo dijera que la materia se comporta como una estructura de muelles y partículas, o bueno, también vamos a decir que también nos serviría la analogía de las ondas para ciertas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues en realidad cuando decimos que un electrón es onda y corpúsculo, lo que estamos diciendo es que se comporta como una onda y como un corpúsculo, ¿vale? Y desde luego no lo hace simultáneamente, tiene las propiedades de la onda y del corpúsculo, ¿vale? Y a veces muestra unas y otras veces muestra otras y ya está, y entonces no me has dicho nada. Claro, ¿qué más quieres que te diga? Si eso es lo que sabemos, es lo que sabemos, ¿para qué vamos a suponer nada más? Bueno, y además es que claro, eso, lo de la posición y el momento también son propiedades complementarias. Así que olvidaros de la predicción esta de la trayectoria, porque en realidad son propiedades que claro, que a gran escala pues puede ser que parezca que sí, que muy por encima de la constante de Planck, pues parece que sigue una trayectoria y que de alguna manera el objeto va cayendo paulatinamente perdiendo su energía, pero en realidad no, porque la posición y el momento no son propiedades de la naturaleza, ¿vale? No son propiedades simultáneas, también son complementarias, de alguna manera. Sí, pero bueno, entonces, a ver, vamos a ver, que yo no me aclaro. Entonces, ¿qué pasa con el mundo clásico? ¿Por qué yo veo cosas en el mundo clásico que funcionan clásicamente? Y yo digo, bueno, ¿y cuánticamente? Pues vamos a hacer una cosa. Lo que sí que tiene que quedar claro es una cosa que vamos a llamar el principio de correspondencia. ¿Vale? Lo que sí va a ocurrir es que, sea como sea el universo cuántico clásico, una cosa que tiene que cumplirse, porque obviamente si no estaríamos bien jodidos, ¿vale? Es que podamos saltar de una teoría a otra, de una manera pues un poco como continua, ¿no? Que haya de alguna manera una cierta correspondencia, que digamos que la mecánica cuántica debería ser en cierta manera clásica, ¿vale? Cuando nos acercamos a los grandes números. Cuando yo estoy hablando ya de que en realidad estamos a niveles energéticos muchísimo más elevados que la constante de Planck, bueno, pues en buena medida es que, ¿sabes qué? Que la constante de Planck es muy pequeñita. Entonces, mientras tú no hagas diferencias, mientras tus variaciones de energía no sean comparables con la constante de Planck, bueno, podemos seguir hablando de continuidad, ¿vale? Podemos seguir hablando de que esto cae, ¿no? De alguna manera continuamente, pero en realidad sabéis que no, ¿vale? Porque esto de... Bueno, aquí ya, claro, a ver, tenemos un bolígrafo, porque esto sí que ya hay que empezar a pintar. ¿Vale? Porque el principio de correspondencia, ¿qué nos dice? Pues nada, lo que ya sabemos. Obviamente, si tenemos dos teorías para explicar lo macroscópico y lo microscópico, lo que tiene que pasar es que de alguna manera estén conectadas continuamente, ¿no? No vayamos a tener dos mundos diferentes. Claro. Entonces, ¿cómo sería eso? Dices, bueno, pues nada, claro. Tú tienes aquí tu núcleo atómico, ahí tal, y claro, tú tienes aquí tu primer nivel discreto, ¿no? Y luego, ¿sabes qué? Que tienes aquí tu otro nivel discreto. Y lo que va ocurriendo es que estos niveles, pues bueno, cada vez van estando un poquito más juntos, ¿vale? Van estando cada vez un poquito más juntos. Y entonces cuando yo vaya haciendo los distintos niveles, según me voy acercando, según me voy alejando del átomo, ¿vale? Pues lo que va ocurriendo es que estos niveles cada vez están más cerca. Entonces al final cualquier pequeña interacción parecería que hace migrar a los objetos de un lado a otro. Y es que llega un momento en el que ya, es que no puedo distinguirlos. Es que esto parece ya un continuo. Entonces, claro, ahí lo tienes. El mundo clásico y el mundo cuántico están conectados de esta manera. Tus predicciones, cuando te vayas a los grandes números, cuando te vayas a los niveles muy altos, cuando estés muy alejado de un protón, ¿vale? Entonces tu electrón parecerá comportarse de forma continua. Porque, claro, no hay diferencias energéticas prácticamente entre medias de los distintos estados. Entonces, bueno, pues nada, pues estará lo que estará yendo será pues continuamente. Estará migrando entre los distintos estados, ¿no? Como decíamos clásicamente.
Entonces hay una cierta correspondencia. Claro, claro. Pero si no hubiera correspondencia, imagínate que la mecánica cuántica te predice una cosa distinta. Pues bueno, nos quedamos con esto. Nos quedamos con esto. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Entonces ¿qué tenemos? ¿Es todo cuántico o clásico? No, bueno, pues tenemos dos mundos. No voy a decir nada más, porque a ver si alguien lo va a decir que me he equivocado, ¿eh? Y yo escuché muy bien a Descartes cuando decía eso de lo de y no quiero equivocarme cuando digo tal y tal, ¿vale? Dice, bueno, pues nada, mira, yo no digo nada más que lo que sabemos, ¿no? Y dice, pero bueno, entonces tenemos un pequeño problema, porque ¿dónde está la frontera? ¿Dónde está la frontera entre el mundo clásico y el mundo cuántico? ¿A partir de dónde? Dice, bueno, ya te he dicho, pues eso, que cuando la constante de Planck empieza a ser ya despreciable, ya, pero bueno, entonces, pero cuando yo tengo un sistema y le pongo de alguna manera un detector, ¿cómo sé yo si ese detector está actuando de forma clásica o cuántica? Ah, bueno, pues no sé, la verdad, no sé dónde estará la frontera en cierto sentido, no sé cuándo tendrás que tratar el sistema como cuántico o como clásico. Dejemos que responda la naturaleza y ya lo veremos, ¿no? Bueno, pues yo no te creo. Yo no te creo. Esto que habéis contado de la interpretación, tú lo que pasa es que no te quieres mojar, que eres un listo. No te quieres mojar, no quieres decir lo que realmente crees, ¿eh? Lo que realmente crees. Yo sí lo voy a decir. Yo creo que en realidad toda esta movida que os habéis inventado de que si hay un azar objetivo, en realidad esto es como lo de los gases. Porque esto ya lo hemos vivido, claro. Ya lo hemos vivido. En la historia ya nos hemos presentado con algunas cosas que de alguna manera eran incontrolables. Y ya sabéis que los gases nosotros lo que empezamos a hacer fue, pues eso, un poquito, ¿no? Lo que dijimos es que, bueno, pues no podíamos estudiar tanto los átomos, ¿no? Moviéndose de alguna manera, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue, pues, hacer una interpretación estadística. Claro, hay tantas variables que desconocemos que pues las olvidamos y vamos a hablar a nivel macroscópico. Pues venga, vamos a hablar de temperatura. Claro, en ese momento que ahora a todos nos suena muy familiar lo del tema de la temperatura. La temperatura es algo muy simple. Bueno, muy simple, no sé, ¿eh? Pero porque en realidad es un promedio de agitaciones, o sea, que tú imagínate, o sea, esto de lo de la temperatura como algo simple, no sé, uno diría que la temperatura pues está caliente o está frío y apunta no sé cuántos Kelvin o no sé cuántos otros, ¿vale? Pero sin embargo, ¿no? La temperatura es una cosa muy compleja y la presión también es una cosa muy compleja, porque es un promedio de colisiones. Entonces, en realidad la presión no es una entidad como tal. ¿Y si con la mecánica cuántica pasara algo parecido? ¿Y si en realidad lo que ocurriera es que hay una serie de variables ocultas que nosotros no tenemos ni puta idea de cuánto valen, ¿vale? Y no podemos predecir? ¿Y si en realidad fuera esto? Pues teníamos el problema resuelto, claro. Porque ya no sería un problema de la medida, sino que sencillamente es que, claro, normal que te den azarosos. Si tú no estás controlando un parámetro, pues el parámetro está libre. Y a veces te dará una cosa y a veces te dará otra. Claro, si tú no tienes ni idea de alguna manera, hacia dónde está diciendo el universo, pues yo creo que va a ser eso. Y entonces ese azar será simplemente estadístico, ignorancia. Entonces he dicho que llamemos al principio, ese de indeterminación le llamamos principio de incertidumbre. Que ya yo también estoy empezando a estar un poco harto de que empecéis aquí a decir que sí, la naturaleza funciona de cierta manera, ¿no? Porque yo creo que es así, ¿vale? Ya veréis cómo acabo teniendo razón. Y entonces dice, no, pero es que escucha, ¿tú has leído los papers que se han publicado o qué? ¿No los has leído? Porque tu gran amigo Einstein propuso el EPR, y tienes un problemita, que es en realidad que de alguna manera hay un entrelazamiento que no consigues explicar, porque claro, ¿cómo se decide el universo entre unas ciertas probabilidades y otras? Porque claro, cuando tú mires aquí, o sea, es decir, no, es que lo que hay es en realidad una interacción. Pero es que la interacción no puede superar la velocidad de la luz. Pues no, es que entonces, no sé, dice, y entonces aparece otro y dice, sí, ahora te voy a pegar la estacada, porque si realmente fuera, como tú dices, si fueran variables ocultas, yo he sacado unas desigualdades que se tienen que cumplir, ¿no? Bueno, ya no me acuerdo si se tienen que cumplir ciertas desigualdades para que tu teoría de variables ocultas sea cierta. El azar tiene que ser de cierta manera. Entonces vamos a comprobarlo, a ver si es verdad, porque estáis aquí todos muy filosóficos y vamos a ponernos sobre el experimento, ¿vale? Y entonces resulta que claro, que no se cumplen las desigualdades de Bell. Entonces, si no se cumplen las desigualdades de Bell, va a ser que lo de la teoría de variables ocultas, claro, no es totalmente cierto. Bueno, pues entonces, mira, bueno, vale, pues entonces el universo es verdad que es un poco paradójico. Pero bueno, entonces vamos a decir que hay una cierta entrelazamiento. Pero desde luego también depende de variables ocultas que vosotros no conocéis,
¿vale? Ya veremos cómo apañamos esto, pero a mí no me vengáis con milongas de que hay indeterminación y tal. Bueno, pero tu teoría entonces va a tener que ser no local, ¿vale? Tu teoría va a tener que ser local. Bueno, vale, pues déjame un tiempo, que me lo pienso y veo a ver si puedo sacar alguna otra teoría. Sí, saldrían otras teorías de variables ocultas no locales, ¿vale? Es decir, que obedecían al entrelazamiento, bueno, a este problemita, que claro, que en realidad sabíamos que tenía que ocurrir, pero claro, pero teníamos problemas con la relatividad, entonces esto se va a pegar un poco de hostias. Dice, bueno, pues nada, con la teoría de la relatividad nos vamos a quedar. Eso que te quede claro, porque encima ni Einstein estaría de acuerdo con esto, que está bastante de tu lado sobre el tema de las variables ocultas. Así que bueno, vamos a dejar esto un poquito en stand-by, ¿vale? Y vamos en vez de renunciar a la localidad, porque si no nos impediría seguir hablando en lenguaje aristotélico, vamos a renunciar a eso de la determinación y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dejar que la teoría de variables ocultas la dejamos por ahí un poquito, como una posibilidad, ¿vale? Eso de lo de la mecánica bohmiana, pues muy bueno. Todo me gusta, pero vamos a dejarlo como si fuera un vestigio del pasado, porque al final nada apunta a que tenga razón. Ah, bueno, pues entonces me callo. Vale. Vamos a hacerle más caso a este otro hombrecillo, que nos dice de alguna manera, dice, no, pero es que claro, tú estabas intentando reducir todo el mundo clásico, o sea, todo el mundo cuántico a lo clásico. Ah, resulta que hay una variable oculta, ¿no? Que no conocemos, pero si la conociéramos, el mundo volvería a ser determinista. Y entonces nuestro principio se llamaría de incertidumbre, y no de indeterminación, ¿vale? Pero sin embargo, ¿y si? ¿No? Estamos hablando de que tenía que haber una cierta continuidad entre el mundo cuántico y el mundo clásico. Entonces, perfectamente podría ser también que el mundo clásico se pudiera reducir al cuántico. Pues sí, tenemos una teoría que dice esto. Vamos a interpretarlo de cierta manera. ¿Y si lo que ocurriese fuera que de alguna manera eso que llamamos el colapso, que no entiende nadie, porque claro, estamos todos aquí hablando de lo mismo y nadie, nadie parece tener razón en última instancia. ¿Y si fuera en realidad una interacción como lo que estábamos hablando? Eso que hemos dicho que es una interacción incontrolable. ¿En qué sentido sería incontrolable? Pues es que eso que hablamos del colapso aleatorio resulta que sería una interacción con el entorno. Claro, el entorno es también cuántico. Pero cuando el entorno empieza a estar en interacción, lo que ocurre es que esas ondas interaccionan de forma destructiva, constructiva, tal, y lo que va a ocurrir es que la perfecta armonía que decía, que nuestro átomo iba a estar en cierto estado y iba a estar con una evolución continua, o sea, con una evolución unitaria, pues no va a estar en superposición. La interacción con el entorno le va a hacer decidirse por una cosa u otra, ¿vale? Y va a ser la interacción entre el medio y tal de forma incontrolable, sí, bueno, de forma incontrolable, pero al final el mundo clásico es cuántico, ¿vale? O sea, que olvidémonos ya de esto, ¿vale? Pues hemos vivido en una ensoñación muy bonita, pero el universo ahora tiene muchos más enigmas, así que a trabajar, chavales, que pensabais que ya habíais terminado vuestra tarea, ¿vale? Entonces vamos a llamarle a esto la teoría de la decoherencia. Es decir, que en vez de tener un estado en superposición, lo que va a ocurrir es que los tenemos, y hay muchísimos estados que evolucionan de forma unitaria, que totalmente estáticos, un montón de átomos que están ahí quietecitos en superposición. Pero claro, cuando empiezan a interactuar unos con otros, pim, 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 y entonces lo que va ocurriendo es que pues empiezan a saltar, pim, pim, saltan distintos fotones, porque claro, la interacción entre unos y otros hace que se decante más por un estado que por otro, y por tanto, pues nada, te emito la energía y ya está, porque he bajado a otro nivel. Es decir, es la interacción con el medio, claro, ¿qué te esperabas? ¿Acaso tú no eres medio? Tú también eres medio, tú también hemos dicho que medir es interactuar, ¿no? Entonces, claro, tú cuando estás midiendo, en realidad estás afectando. ¿Y sabes cómo afectas? Pues porque estás rompiendo la superposición del sistema. Bueno. Vale, pues venga. Pues vamos, esto tiene sentido, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre? Que entonces el mundo clásico, sí, el mundo clásico es en realidad cuántico. Pero lo que pasa es que, claro, cuando te vas a grandes escalas, según este principio de continuidad entre los dos mundos, pues sí, se parecen mucho, ¿vale? Pero todo es cuántico, que te quede claro, ¿vale? Y bueno, eso de la superposición en realidad está de moda. Todo está de alguna manera en superposición hasta que lo miras, ¿vale? Hasta que lo mires, hasta que interactúas con ellos. Si tú te pones un atomito ahí totalmente aislado y no le miras, él está en superposición. Y cuando le mires, ¡pum!, le vas a hacer colapsar en una cosa o en otra. Pero él en realidad está en superposición, y sabéis que cuando dejas de mirar también vuelve a entrar en superposición, porque las ondas tienden a ser estacionarias, Cuando yo tengo una onda y le estoy haciendo de todo, al final lo que ocurre es que entran ¿cómo sería esto?
interfieren entre sí y al final, pues bueno, pues todo tiende naturalmente a una onda estacionaria, claro, y una onda estacionaria es un estado único, así que, bueno, estado único o en superposición, ¿no? Entonces, vale, pues ya está, ya lo tenemos, yo creo que va a ser así, pero bueno, claro, entonces, cuando tenemos lo de la superposición, ¿no crees que esto es un poco raro? Tal. ¿Y si pasara otra cosa? ¿Y si pasara otra cosa? Que en realidad sí que hubiera un cierto azar intrínseco y esto de lo de la interacción, bueno, es que es un poco raro porque, joder, lo de que las ondas empiecen a interaccionar unas con otras y pues de forma incontrolable, pues ¿y si el universo siguiera siendo determinista? Y lo que ocurre es que tenemos un cierto, ¿cómo diría? ¿Cómo sería esto? Bueno, un despropósito absolutamente ontológico, es decir, todo el rato estaríamos de alguna manera borboteando ontología. Y si lo que estuviera ocurriendo es que el universo cada vez que se decide se está extinguiendo. Se está extinguiendo. Es decir, que realmente lo que ocurre es que, claro, es que tu gatito está vivo y muerto, vivo y muerto, vivo y muerto, vivo y muerto, ¿hasta que qué? Hasta que abres la caja y entonces ¿qué hace el universo? ¡Pum! Y tienes o el universo con tu gato vivo o el universo con tu gato muerto. Todo siguiendo una perfecta línea continua, en la que no hay, desde luego, ninguna discontinuidad. ¿Vale? No hay ninguna discontinuidad, ¿vale? Y lo que ocurre es que el universo se extiende y cada vez que tú abres un sistema, miras un sistema, en realidad hace ¡pam! Y se divide el universo en dos caminos. Y dos caminos que en realidad no interactúan entre sí, por eso tu gatito sigue estando vivo o tu gatito sigue estando muerto, ¿vale? Y no de repente, estoy vivo y luego otra vez está muerto. No, serían caminos que en ese sentido serían independientes y en ese sentido serían también un poquito deterministas, ¿vale? Porque cada camino sería determinista, pero hay un montón de caminos diferentes, ¿vale? Dice, entonces, bueno, entonces estamos en superposición. No, es un mero efecto. Claro, porque tu conciencia solo va por uno de los lados. Entonces a ti te da la sensación de que en realidad el universo ha seguido por un cierto camino. Pero en realidad no, se ha ido por varios. Y tu cabeza se ha ido por uno. Y ya está, ¿vale? Y dice, bueno, pues entonces tenemos mundos paralelos. Sí, tenemos mundos paralelos, pero entonces, joder, es que claro, esto parece un poquito al estilo, ¿cómo diría esto? Al estilo copernicano. Es que ahora nos sobra espacio. Bueno, no espacio, ahora nos sobran universos, hay un montón. Ya no tenemos un vasto universo en el que en realidad están tan alejadas las estrellas que en realidad no observamos paralaje. Es que ahora estamos hablando de que hay universos duplicados, ¿sabes? Es que encima yo también estoy en otro lado. ¿Qué es lo que decanta si mi conciencia va hacia un lado a otro? Bueno, esto tenemos un montón de problemitas, ¿vale? Entonces, ¿en qué quedamos? Pues bueno, no sé, no quedamos en realidad en nada. No quedamos en realidad en nada. Yo creo que todo esto está un poco, la cuestión está abierta. La cuestión está abierta. Porque en realidad, ¿qué tenemos? Entonces, ¿hay colapso o no lo hay? Entonces, ¿hay superposición o no lo hay? ¿Hay permanencia o hay cambio? ¿Tenemos entrelazamiento o no? Entonces, ¿hay dos mundos o hay uno? ¿Indefinición? ¿Hay cambio o no lo hay? ¿Estamos en una estaticidad o no? Entonces, en realidad, ¿qué pasa? ¿Cómo se mueven los planetas? Diría Platón. Entonces, bueno, pues la cuestión parece que está abierta. Así que pongámonos a trabajar. Así que todo esto vamos a dejarlo aquí. Así que bueno, pues vamos a dejar de aburrir a esta gente ya y vamos a decirles que simplemente pues estamos trabajando. Así que nada, con eso finalizamos esta conferencia y el ciclo de conferencias para que veáis que en realidad toda esta cuestión está en cierta manera abierta y que bueno, que de alguna manera todavía queda mucho por decir, todavía queda mucho por decir y que desde luego pues nada, hay distintas teorías, a muchas cosas habrá que renunciar y a otras habrá que ver hasta qué punto sobreviven, pero desde luego esto pinta interesante, ya veremos a ver cómo va evolucionando. Así que nada, muchas gracias por atenderme y por asistir al ciclo de conferencias. Muchas gracias también a Pilar y a la asociación por invitarme a dar este ciclo de conferencias, que no tiene otro objetivo que en cierta manera recordar a los físicos que en cierta manera son más filósofos que ingenieros, ¿no? Y en cierta manera también hacer ver que nuestra forma de entender el mundo desde luego no es última, que todo está ahora mismo en debate también, que son cuestiones que yo no sé ni qué hacemos estudiando economía ni nada de esto en vez de estudiar esto, porque si nuestra teoría del conocimiento está un poquito en juego, si la estamos aplicando en todo, hostia, ¿qué hacemos estudiando los mercados en vez de estar estudiando esto? ¿No? Porque claro, todo lo que estamos estudiando es de acuerdo a ciertas cosas que parecen ser cuestionables desde otro punto de vista, así que detengámonos y hablemos de esto, ¿no? Entonces es una cosa bastante interesante. Así que nada, simplemente eso, muchas gracias por venir a escucharme y espero que os haya resultado interesante también, que de alguna manera pues podáis ver como filósofos pues si esta cuestión os interesa, como para dedicarle vuestras vidas, en cierto sentido, una parte de ellas, porque la gente que desarrolló todo esto, o sea, la física, la ciencia, la filosofía, en realidad no está hecho por personas que de repente dijeron, bueno, mira, yo es que soy mazo listo y ahora vosotros sois todos medio tontos. Así que yo voy a decir que esto es así.
no, sino que son en realidad gente que han dedicado su vida íntegramente a estas cuestiones, ¿vale? Es decir, realmente ellos veían algo de interesante, y eso es lo que yo quería tratar de transmitir con estas conferencias, que en realidad la evolución del universo, o sea, la evolución de las teorías en realidad es mera curiosidad humana. Entonces, en ese sentido, lo que se trata es de hacer ver que las cuestiones que tenemos son, de alguna manera, pueden llegar a ser formar parte de nosotros, y que de alguna manera, hostia, es que esto yo no puedo vivir. Yo no puedo vivir sí, con esta incertidumbre o indeterminación, bueno, ya lo veremos, ¿vale? Pero que de alguna manera, esta gente le debemos esto. Y que desde luego cuando alguien cuenta las cosas, debería contarlas como si fuera ellos. En una conversación de bar, en plan, pues claro, porque para ellos esto era un tema muy ordinario, y por eso, claro, pues yo estoy aquí todo el día diciendo tacos, o de alguna manera, todo el día hablando como si estuviera hablando, porque no hace falta, ¿sabéis qué? Es que para hablar de todos estos temas no hace falta ponerse un monóculo, y empezar a hablar súper culto y como en realidad, no, sino que todo esto podría ser una perfecta conversación de bar, ¿vale? Todo podría ser una conversación de bar. Y muy informal, si queréis, ¿vale? ¿Por qué? Porque en realidad es una cuestión que nos atañe a todos, o sea, ¿es que acaso yo cuando trato de conocer a mi gato no estoy poniendo en práctica cierta teoría del conocimiento porque podría ser cuestionable desde este punto de vista? Pues entonces esta cuestión nos engloba a todos. Entonces vamos a ver qué tal va, vamos a ver si somos capaces de entender algo, porque parece que todo está bastante complicado. Así que nada, nos vemos entonces, supongo, en otras conferencias, a ver si podemos ver también otros temas y tal, que también nos pueda suscitar interés. Así que de nuevo, muchas gracias.